Diego Rusarín, bienvenido de vuelta a Creativo. ¿Cómo estás, güey? Es como volver a andar en bicicleta, Güey, güey. qué emoción tenerte por acá, Ay, carnal. Te qué, güey. extrañábamos. La neta te extrañaba un chingo, güey. No, güey, yo también. Pero como amigo, o sea, como compas, de que teníamos demasiado sin vernos. Eso Mira, fue un error, güey. yo fíjate, ahora que me estaba bañando, estaba pensando. Dije, Estabas güey, pensando en mí mientras te estaba bañabas. pensando en ti Es un desnudo en la momento, este regadera, es un güey. momento, Sí, sí, sí. es como el auge de mi carrera, güey. Sí, sí Roberto está. Martínez pensó en mí mientras se Pero bañaba. sí dije, güey, la neta, o sea, te extraño como amigo, pero también te extraño tu versión podcast, güey. O sea, sí extraño también la versión Diego en podcast, entiéndase creativo bizarro. Qué chido. Igual. La neta también llegué, me estacioné y dije, güey, no mames. Antes venía aquí todos los Sí. viernes, güey. O sea, hubo una racha que grabamos, ¿te acuerdas? O sea, tuvimos un show bizarro y aparte los creativos. O sea, tuvimos, yo creo que una rachita como que año y medio, 2 años, Sí. que grabábamos fácil 2 veces al mes, tres Sí, sí, veces sí. al mes, güey. La neta, yo también. O sea, sinceramente sí. Yo creo que, ahí te va. Creo que extrañaba más la amistad que los podcasts, sinceramente, porque ahorita traigo como un sentimiento agridulce con la idea de podcast. No creativo, pero como que la idea de podcast en general. Pero las conversaciones sí, no mames, güey. Sí. Sí, eso sí hacía mucha falta, güey. ¿Por qué traes? A ver, pero ya lleva rato con ese sentimiento, Sí. y a ver, también lo puedo entender. Sí. ¿Por qué? Digo, no tiene, o sea, no te tienes que preocupar por ofenderme No, tú yo sé que dices, no, y contigo siempre he sido súper transparente. sí, O sea, varias veces me has dicho de que, pues cuando quieras la puerta está abierta, Cali la madre, y yo te he dicho de que chido, pero ahorita no, sí, o sí, sea, sí. como que no traigo ganas, güey. ¿Qué será? O sea, son una serie de cosas. Ah, pero ahí están los vasitos Ahí soviéticos están, todavía. güey, Qué cool, güey. ahí está tu foto, güey, Sí, de la tu foto. Tomorrowland, que se incendió el escenario, de hecho. Oye, qué pedo, Se güey. fue, sí. Fuimos un año y Sí, el siguiente día se sí. incendió, pinche Tomorrowland. No, ¿qué será el sentimiento anti-podcast? Yo creo que fueron varias cosas. Primero, la neta, sí sentí un poco de burnout. O sea, yo creo que sí llegué al punto donde ya era demasiado podcast. O sea, sentí que hice demasiado. O sea, tal vez dije que sí demasiado y necesitaba haber dicho que no a muchos y me la mamé. O sea, y es un sentimiento de burnout propio. Por otro lado, yo creo que todo el tema de el tren, los clips virales, el tema de este güey es demasiado mamador y la manera como habla, como que me puso a reflexionar de que, güey, o sea, ¿cuál es el rol del podcast socialmente hablando? O sea, ¿para qué existe el podcast? O sea, ¿qué función juega, ¿no? Socialmente hablando. Y digo, ya cayendo justo en lo que critico mucho y lo que me han criticado mucho, Kant hacía una distinción entre el discurso privado y el discurso público. ¿Ok? El idiota, históricamente, es aquel que se preocupa solo por lo propio. El idiota es una categoría de una persona que solo ve por sí misma. O sea, filosóficamente hablando, el idiota es una persona que ve el mundo solo desde su lugar. Y Kant decía que había que hacer el uso público de la razón. O sea, el uso público de la razón no quiere solo decir hablar de manera pública, sino hablar de las cosas que interesan a lo público, en contra de lo privado, en contra de un mundo individual. Habría que hablar del mundo del cual todos nosotros participamos. Y yo sinceramente creo que al principio mi entendimiento sí era que el podcast era un uso público de la razón. O sea, era una manera de decir cuáles son los temas que interesan al público y cómo hablamos de ellos. Pero sinceramente me parece que no funciona así. O sea, yo creo que me desiludí. O sea, Ya. yo más bien pensaba que eso era, decía, güey, no mames, sí, es que ir al podcast es hacer uso público de la razón. Pero me di cuenta que la gente no quiere eso. O sea, la gente más bien quiere el podcast como una extensión del uso idiota de la razón, del uso privado de la razón, ¿sabes? O sea, como que, si te fijas, los clips virales son historias personales, de autosuperación, como que culto al ego, culto al yo, individualismo sistemático, ¿no? Y también se entiende por la propia explicación de que pues, la sociedad es una superestructura ideológica que es producto de una serie de condiciones materiales y mientras no cambien las condiciones materiales, la superestructura ideológica lo que busca es perpetuar las condiciones materiales que la producen, o sea, mantener un cierto tipo de estasis. Entonces, claro que la gente se siente atacada por cualquier intento del uso público de la razón. Lo normal es que la gente regrese a ese lugar confortable del uso privado de la razón. Y me dio ese sentimiento y dije, güey, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué, güey? O sea, eso es como que, ¿cuál es el punto? O sea, si hay espacios en donde la gente sí quiere hacer un uso público de la razón, pero siento que es un nicho, es un grupo mucho menor de personas y que la gran mayoría definitivamente no puede, no quiere, no le interesa, inclusive le molesta el uso público de la razón. Prefieren constantemente regresar al uso privado de la razón, lo que es filosóficamente hablando el idiotismo, o sea, el preocuparse solo por los asuntos individuales. Y la verdad es que el discurso que domina redes sociales en un sentido genérico es un individualismo sistemático. Y raramente el podcast, que podía haber sido una herramienta emancipatoria para el uso público de la razón, acabó siendo dominado por la propia lógica individualista.
A ver, yo creo que muchas veces, porque a ver, llegó un punto, como tú dices, que quizás saturaste un poco tu agenda Sí. asistiendo a muchos podcasts, ¿no? Sí, sí. Te volviste como una estampa de, si quieres arrancar un podcast en Invita a México, Diego. necesitas a Diego, güey. O sea, Sí, si sí, no, sí. todavía no, y de repente apareciste en muchísimos, Demasiado. en muchísimos podcasts. Por experiencia propia, los primeros capítulos tienden a ser muy superficiales porque se tocan los mismos temas, porque también hay incluso un proceso protocolario de vamos a conocernos, Claro. vamos a empezar a ¿Quién es hablar Diego? de quién es Diego, lo que has hecho, ¿no? Entonces se vuelve como un discurso muy repetitivo para la persona que es invitada a distintos podcasts por primera vez. Me imagino que eso influye en este elemento superficial de las pláticas. El burnout. Sin embargo, también todo el tema, por ejemplo, del uso público de la razón, pues también involucra quizá el hecho, o sea, creo que el podcast en un inicio tuvo un rol muy importante porque se tuvieron conversaciones que a lo mejor nunca habían sido documentadas de esa manera, ¿no? Sin embargo, el formato se explotó tanto que ya esas conversaciones se volvieron hasta clichés. Ya hay clichés de podcast, ¿no? El podcast es un cliché. O sea, Sí, sí, sí. ese formato en donde invitas a un güey a que cuente su historia ya es un cliché en toda la extensión Claro, de la güey. palabra. Sí. Para llegar realmente a una exposición de razonamiento público, a un proceso dialéctico, pues necesitas un poquito más de profundidad, ¿no? Eso lo encontraste, por ejemplo, con el No. live review de noticias, Ah, bueno. porque ahí ya se vuelve un proceso en donde se vuelve pues es episódico, ¿no? Referencias A noticias lo de la público. semana pasada y ya llegas a niveles de profundidad que un formato como este quizá es No da. difícil que te dé, o da mucho más lento. A ver, este es nuestro capítulo 10, 11 que grabamos en solitario, no sé, entonces ya empezamos hablando sobre Sí. un análisis del podcast, Ya no que hay eso antesala. en un primer capítulo, pues o sea, nunca hubiéramos hablado de eso, ¿no? Sí, ya no hay antesala. Puta, una serie de cosas, antes de que se me olvide. Si encontré, o sea, más bien lo que me topé con el podcast fue justo eso, de que, ahí te va, es que siento que el podcast, la función social que juega hoy, o sea, en un sentido práctico, ¿no? O sea, no en un sentido normativo. Y qué raro que vaya a citar a Kant otra vez en la primera hora de episodio, güey. Pero ahorita, o sea, primero hicimos la distinción del uso público de la razón contra el uso privado de la razón. Y Kant también hace algo, güey, que es una distinción que para mí es, no mames, importantísima ahora que estoy estudiando el tema de postestructuralismo y teoría del lenguaje, que es la diferencia entre una definición normativa y una definición positiva, ¿ok? Normativa es cuando tú dices debería de cumplir, es el deber ser. O sea, todas las características a priori de un concepto con el cual tú mides el concepto. Entonces, ¿qué debería de ser un podcast? Entonces, normativamente hablando, el podcast es un lugar para expresar ideas y tener discusiones no convencionales. Y la verdad, eso es normativamente. Sí. Positivamente hablando, o sea, medible en el mundo. O sea, si tú agarras todos los podcasts que se producen al día, que la neta son demasiados, son completamente innecesarios, güey. O sea, Chile, güey, o sea, si viéramos la cantidad de energía humana y física material que se gasta en la grabación de conversaciones que son totalmente inútiles, es positivamente hablando Sí. un desperdicio brutal de tiempo de la gente, de energía, de espacio, de recursos, de atención, o sea, en todos los sentidos. Perdón, hay una métrica que puedes ver, por ver. ejemplo, en YouTube de la cantidad de horas que se han gastado viendo, y a veces sí o no, o sea, he gastado millones de horas humanos en ver conversaciones. Ese es mi pedo. Sí. Entonces me di cuenta de que, ok, entonces la diferencia entre normativo, el deber ser del podcast, conversaciones interesantísimas que al fin tienen un lugar para ser en el mundo. Positivamente hablando, güey, 99.9% de los podcasts son una puta pérdida de tiempo. Para la gente que lo graba y para la gente que los escucha. Para la gente que nos escucha y un poco para mí, o sea, define esa descripción de positivismo, ¿no? Porque Sí. no se debe confundir. Medible en el mundo. Medible en el mundo. Sí, ¿no? o sea, Sí. que hay datos medibles en el mundo material. Sí. O sea, normativo es lo que debería ser a priori, positivo es a posteriori en su aplicación en el mundo, cómo mides el resultado de lo que fue. Entonces, Kant hace esa distinción constantemente y la neta es una distinción que para el uso del lenguaje es muy importante, porque o sea, todos los conceptos tienen una diferencia muy grande entre lo normativo y lo positivo. Entonces, por ejemplo, tú hablas de la democracia, ¿no? Que no quiero desviar, después hablaremos de política, pero tú hablas de democracia, normativamente hablando es una cosa, positivamente hablando es otra cosa completamente diferente. Entonces, para este podcast, cuando yo diga normativo y positivo, no me refiero a que sea bueno o malo, sino me refiero como características a priori antes de su aplicación y características medidas a posteriori en su aplicación. Nada más como paréntesis, y si está muy largo, no nos desviamos por ese tema, pero ¿cómo llegó la palabra positivo a describir
Eso. Lo O sea, bueno y lo bueno y lo malo. Lo medible en el mundo, cómo llegó o sea, cómo se relaciona, o sea, de Ahora, dónde ¿quieres sacó. que te haga una etimología de positivo? O sea, quiero ver cómo terminó No esa tengo idea. palabra ahí. O sea, No tengo idea. ya. No, O sea, no tengo idea. simplemente positivismo. Prefiero no inventar, pero, Ya. o sea, positivismo también tiene que ver con una línea de la epistemología, que es una teoría del conocimiento, de cómo se mide la creación de conocimiento en el mundo. Pero también ahí hay una carga histórica muy compleja entre la diferencia entre lo negativo y lo positivo. ¿Sabes? Como que lo negativo, después de la ilustración, toma una connotación de malo y lo positivo toma una comunicación de lo bueno. También, de hecho, hay un libro muy bueno de Derrida que se llama La Metáfora Blanca, Mitología Blanca, White Mythology, que habla sobre cómo, después de la ilustración, la mayoría de nuestras metáforas tienen que ver con la luz es lo bueno y lo oscuro es lo malo. Entonces, en general es como, hay que iluminar, de que, qué cabrón tan iluminado. Hablas de una manera muy oscura, necesitas más clareza en tus ideas, ¿sabes? O sea, como que después de la ilustración, las metáforas que usamos para describir lo bueno y lo malo tienen como esta connotacioncita precargada, ¿no? Claro. Que inclusive tiene tonos, si te fijas, racistas. O sea, por eso el libro se llama White Mythology, porque hay una mitología blanca que mancha nuestro lenguaje y presupone nuestras metáforas hacia una dirección. Y nosotros, sin darnos cuenta, como el lenguaje es viral, usamos esas metáforas sin conciencia de que siempre fueron metafóricas. Pero no es que, o sea, por ejemplo, la carga magnética negativa y positiva, o sea, no tiene un valor moral. O sea, tiene un valor físico, pero no tiene un valor moral. ¿Sabes? O sea, moralizar la palabra negativo y positivo tiene una cadena histórica, pero no está conectada a la ciencia, por decirlo así. O sea, ¿por qué? Porque históricamente pensamos que más es mejor que menos. Sí. Pero, digo, moralmente hablando, pues no necesariamente. ¿Me explico? Sí. Bueno, regresemos al tema entonces del podcast. De lo normativo y lo positivo. Sí, entonces estaba hablando del podcast, la diferencia entre lo normativo del podcast y lo positivo del podcast. Y otra cosa que me di cuenta es que la gente lo consume, el podcast, o sea, de nuevo, en un sentido positivo, ¿no? Y no estoy moralizando, o sea, no estoy diciendo que esté bien o mal. O sea, es una observación de lo que pasa en práctica, ¿ok? Mucha gente lo tiene como sonido de fondo mientras maneja y está ahí, no le estás poniendo realmente atención. Esta generación está, y me incluyo, adicta a las pantallas, o sea, estamos muy divididos en nuestra atención. O sea, raramente estás haciendo una sola cosa a la vez. O sea, normalmente estás haciendo el celular y algo más. O sea, hay un sonido de fondo, ¿no? Y el podcast, la verdad es que raramente se vuelve como tu principal foco de atención. O sea, es más que nada un sonido de fondo. Pero como sonido de fondo, y esto lo aprendí muy bien, sobre todo por el diseño de las series de Netflix, el sonido de fondo tiene que requerir un mínimo de tu atención. O sea, el sonido de fondo, si se vuelve demasiado exigente, expone esa falla en su función en el mundo. ¿Sabes? Es como que, ¿qué dijo? Sí. ¿Sabes? O sea, mientras esté de que, mira, invité a una emprendedora que nos cuente de sus 5 hábitos, de que, güey, tipo, no mames, o sea, ya sabes de qué se va a tratar el capítulo, lo puedes escuchar con 10% de tu atención y dices, qué buen episodio. No, le puedes poner al minuto 30 y como que ya la vas a entender, como se hacen como muchas Netflix. series y películas hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque el hábito de consumo está vinculado al binge watching y como nosotros somos una generación que está condicionada por una vamos a suponer, como por un caleidoscopio de estímulos, el podcast tiene que adecuarse sí o sí a la realidad material de la sobreestimulación. Entonces, yo me di cuenta que yo estaba haciendo algo heterogéneo contra lo homogéneo. ¿Okay? Si quieres, ahorita también hablo de esa dualidad que también me parece importante. Pero lo homogéneo del podcast era eso, ser un buen sonido de fondo que te diera un par de punchlines para que tú repitieras en tus círculos sociales y tuvieras algo de social currency, o sea, de valor social, y repitieras que, escuché esta frase en un podcast, no, estuvo bien verga, y listo, tiras ese madrazo, te sientes chingón y continúas con tu vida, ¿no? Como que el podcast te haga eso, está perfecto, cumple con su función. Y yo creo que o sea, yo también al venir de otro mundo y tener otro tipo de personalidad y otro tipo de interés, mi participación en los podcasts era heterogénea, que al mismo tiempo prueba su valor inicial, pero también su hartazgo muy rápido, por lo heterogéneo. Porque lo que tiende a sobrevivir en un sistema es a que el sistema... O sea, repite eso. ¿A qué te refieres con heterogéneo para empezar? La diferencia entre homogéneo y heterogéneo es que lo homogéneo tiende como a una asimilación donde todos se parecen. Lo heterogéneo es lo diferente. Lo raro es que la distinción etimológica entre heterogéneo y homogéneo es que lo homogéneo sí se puede medir con características positivas, pero lo heterogéneo solo se puede medir negativamente en contra de lo homogéneo.
O sea, lo homogéneo es todo aquello que comparte una serie de características iguales. Negativo, a ver, en ese universo en donde positivismo significa Era lo medibles medible, en el mundo. negativismo, ¿qué significa? No medibles en el Ok, mundo. no medible, ya. Exacto. Entonces, si te fijas, O sea, homogéneo, ¿qué es? cualitativamente hablando se mide lo O negativo. cuanti. No, pero cuanti sería positivamente, lo positivo. Quali también puede ser positivo. Ok. Porque se puede medir. Bueno, sí O sea, puedes hacer sí, una medición una cualitativa. medición. Pero entonces, si te fijas, las características homogéneas, cuando algo es homogéneo, dices, cumple, hay muchas cosas iguales, se parecen, son medibles. Cuando dices, esto es diferente, pues tiene que ser diferente contra qué. ¿No? Entonces, lo heterogéneo siempre se mide en contra de lo homogéneo. Entonces, históricamente lo heterogéneo siempre ha sido una característica negativa. O sea, es una característica que se mide en contra de algo más. Depende de lo homogéneo. Cuando hablas de homogéneo, ¿te refieres a igual en relación a todo lo demás que existe? A una categoría previamente Okay, definida. a una categoría, esa era mi duda. Okay. Heterogéneo te refieres a que es algo distinto a la categoría homogénea. Okay, ya te entendí. Pero si te fijas, ¿ves? Sí. O sea, lo homogéneo se puede definir en sí mismo. Lo heterogéneo solo en contra de en lo homogéneo. Contra del homogéneo, ¿Okay? sí. Entonces, yo creo que mi comportamiento, o sea, para con los podcasts, por su heterogeneidad, justifica el por qué al principio llamó tanto la atención, Sí. porque pareció como que, ay, güey, este güey dice cosas diferentes. Pero a la larga fue como que, aquí no encajas. Yo nada más quiero ruido de fondo, carnal. No me metas. Tal cual. Sí. O sea, el resumen, así en palabras prácticas, es, a la larga es de que, qué hueva, Diego. ¿Sabes? Como que no era para eso el podcast. Pero mi contraargumento sería que, güey, no es cierto. O sea, bueno, cuando sí, menos mi experiencia contigo en creativo siempre es una muy positiva. ¿A qué te refieres? En una cuestión personal bueno. y en una cuestión cuantitativamente hablando, güey. O sea, a ver, en visitas. Yo he dicho muchas veces que yo no leo comentarios, pero yo sí me enfoco mucho en el like-dislike rate. A mí se me hace una métrica muy interesante porque creo que mucha gente no se atreve a comentar. Creo que el comentario abraza más lo negativo que lo positivo. Y el like-dislike ratio se me hace una métrica interesante porque, por ejemplo, cuando ves una carga de comentarios negativos en un episodio, sí se manifiesta en el like-dislike ratio, pero de una manera muy sutil. Entonces te hace entender el espacio que realmente ocupa ese hate. Entonces yo diría que, güey, o sea, creo que justamente eso es lo que te hace un gran invitado de podcast, esa heterogeneidad, o sea, justamente romper el molde. A ver, contigo no puedo estar en piloto automático, güey. Aprendí la lección a la mala en el primer capítulo que estaba switchando en el capítulo y dije, de repente, ¿de qué ver estamos hablando, güey? Sí, o sea, sí. Yo no soy muy bueno para esas pláticas en piloto automático. O sea, hay ciertas personas que yo he conocido y que he invitado que creo que el mejor cumplido que les puedo dar es, güey, son muy difíciles de reemplazar. O sea, creo que eres una persona que tiene opiniones tan propias y, a ver, entiendo que ninguna opinión es tuya, ¿no? Sí. Pero cuando menos tienes referencias tan alejadas del mainstream que es muy difícil reemplazar tu voz, güey, al punto en el que de cierta manera te has graduado como a una especie de conciencia mía en donde a veces hago ciertas cosas y sí pienso, ¿qué pensaría Diego? ¿A Chile? La neta, y te lo digo como un cumplido, canal. Gracias, o sea, sí es algo que... Tú sabes que yo también la paso tirándote flores en mis podcasts y en mis reviews. Suelo tenerte como una muy buena referencia y también te aprendió muchísimo, lo he dicho muchas veces. Pero mira, regresando al punto, ni siquiera para mí es un tema tanto en lo personal de que si despierta hates o trolls, así, porque concuerdo contigo y digo, y los indicadores lo prueban. Sí. O sea, nuestros capítulos son capítulos muy, muy bien recibidos en términos de likes y dislikes, en términos de vistas, pues también es invariablemente. Porque al final de cuentas, o sea, a la red social no le importa si son hates. Sí, no. O sea, importa el view. La neta, o sea, siendo sinceros, o sea, muchas veces los haters acaban inflando los contenidos sin darse cuenta. Importa la cantidad de tiempo que le inviertes al contenido más que el view, ¿no? Tal cual. Porque es lo que monetiza la red. Sí, por eso las métricas ya no es view, son minutos vistos. Sí, tal cual. Porque es lo que monetiza la red al final. Pendejo, me atoré el tiempo. Bueno, entonces, o sea, me di cuenta, pero ya ni siquiera es eso, Roberto. O sea, ni siquiera era el tema de no sé, me quieren o no me quieren en los podcasts. O sea, yo pensé, o sea, ¿qué quiero hacer yo en un podcast? O sea, ¿cuál es el punto de estar en un podcast, no? Porque ahí viene el final de la reflexión, que es la reflexión sobre si el tratar de transmitir estos tipos de conocimientos por estos medios tienen un efecto o no en los oyentes. Y la verdad es que me di cuenta que tal vez no tanto. ¿Por qué? Porque como la mayoría de la gente usa el podcast en un sentido de sonido de fondo,
Y como yo no tengo ese tipo de conversaciones, o sea, yo sí, por lo menos espero, yo estoy conversando contigo. Yo nunca vengo a un podcast pensando, me van a escuchar 1 millón de personas. A mí me la verga. O sea, yo vengo a platicar con mi amigo. Esto es voyeurismo, sí. Claro, esto es voyeurismo puro. Sí, totalmente. Eso es voyeurismo puro. Sí. O sea, yo vengo a platicar contigo, pero yo sé que tú sí me entiendes. Entonces yo puedo tener una conversación contigo en un nivel en el cual yo me siento cómodo hablando y yo sé que tú te sientes cómodo entendiendo. Pero lo mismo que tú decías, tú tienes que quitar el piloto automático. El pedo es que para la mayoría de los voyeurs, sí, o sea, eso no da, ¿sabes? O sea, no les da el estilo de vida, el tiempo, inclusive lo digo contingentemente, ¿no? Pues es gente que trabaja o va manejando o está de que en su chamba inclusive escuchando. Y güey, no mames, no da para escuchar un argumento complicado que, si te fijas, pues sigo usando términos que definieran el minuto 1 sí, y estamos en el minuto, no sé, 15, 20. Y es como que, carnal, pues, o sea, tengo otras cosas que hacer. Entonces, a la larga es, no mames, pinche mamador, habla fácil. Sí. O sea, habla fácil para que te pueda yo consumir en el modo en el cual normalmente consumo los podcasts. Entonces dije, ¿para qué? O sea, si prefiero otros formatos. Entonces me funciona la review de noticias. Sí. O sea, la review de noticias me quedó con madre porque era uso de la razón pública. O sea, porque es el uso... O sea, y esto también me lo explicó Farid. O sea, Farid aquí la neta me dio un pinche consejazo y también tú sabes que lo amo mucho. Cabrón inteligentísimo. Farid me dijo, güey, tú lo que tienes que hacer es conectar la teoría con cosas prácticas del día a día. O sea, porque él decía, antes tus videos eran como muy teóricos de filosofía rara, pero era como que, puta, les voy a explicar en un video qué es el cuerpo según Spinoza. Y puta, o sea, pinche filósofo muerto, de que rarísimo y conceptos muy abstractos y la madre. Y claro, hay gente que mama ese tipo de contenido y le da un chingo de valor, pero no es el uso público de la razón. O sea, entendí que el uso público de la razón es decir, y aquí también viene mi maduración del compromiso con la filosofía, que es, pues, tiene que tener un resultado en el mundo. O sea, ahí te refieres a una coloquialización sí, de los conceptos, ¿no? Pero ve, que también se vuelve difícil porque sí, dices, bueno, es rebajar un poco el discurso y ya no hablar... Pero mi compromiso es... O sea, sí tenerlos en un sentido práctico, sin necesariamente diluirlos. Que esto es lo raro. O sea, porque por esto es como el punto, el sweet spot para mí sería encontrar eso. O sea, lo que trato de hacer es esto. Es decir, puedo hablar sobre un, no sé, güey, presidente Javier Milei bailando como idiota, pero puedo aplicar teoría de John Baudrillard sin diluir la teoría de John Baudrillard para explicar por qué el presidente de Argentina baila como idiota. ¿Sabes? Sí. Pero sin diluir la teoría, que es lo raro, que muchas veces acaba siendo de que hay, güey, pinche meme estúpido y una explicación complicadísima de un meme muy estúpido. O sea, eso sí, para mí es lo que a mí me gusta hacer. Politizar la estética. Sí, es como politizar lo la dices, estética. ¿no? Sí, exacto. Que, digo, a mí se me acerca, bueno, no se me acerca gente, pero cuando converso con gente se me pregunta mucho por ti, por los distintos ¿sí? proyectos que hemos hecho, porque eres una figura que da de qué hablar, güey. Sí. Y yo siempre lo que digo es, y te lo he dicho a ti, de que Diego está jugando otro juego, ¿no? O sea, siempre, y siempre desde que te conocí, cuando menos entendí yo que para ti las redes sociales eran un medio para hacer algo más, ¿no? Y cuando empezaste a hacer redes sociales, que fue cuando nos conocimos, sí, hace como ya 6 años, güey. Sí, cierto, me acuerdo que me platicaste eso, ¿no? Que esa era tu intención. ¿Cómo ha cambiado estos últimos 6 años, güey, tu manera de ver las redes sociales? ¿Sigues en ese mismo camino de... Pues digo, a ver, te volviste un creador de contenido, quizá no porque lo buscaste, sino porque se te presentó y se volvió un vehículo también para tú comunicar tus ideas. Pero ¿cómo ha cambiado tu lectura de ver a las redes sociales como un trabajo, como qué las ves, güey? Ya. O sea, yo creo que sí siguen, o sea, continúan siendo medios para un fin. Tú sabes las cosas que estoy haciendo y son cosas que ni platico, o sea, no son parte de mi contenido, pero ese sí es mi fin real. O sea, esas cosas sí son mi fin real, ¿no? Para lo cual las redes sociales han sido sumamente útiles, sumamente útiles. O sea, me han abierto puertas y me han puesto en lugares que no hubiera llegado de métodos convencionales. O sea, digo, sin revelar demasiado, ¿no? O sea, participé de las últimas 2 reuniones de BRICS. Que es, güey, no mames, o sea, invitaron 100 periodistas a nivel internacional. Ahí te vi. Y no soy periodista, sí, ¿eh? Sí. Y no soy periodista. Esto es lo más, o sea, digo, porque a ver, también el rol del periodista históricamente se ha modificado mucho y la neta, con todo respeto a los buenos periodistas, hoy en día la mayoría de los opinólogos políticos son unos idiotas. O sea, y te lo digo con toda apertura y toda confianza y toda tranquilidad, porque aparte también se nota cuando voy a estos lugares, a estos eventos, la atención que recibo contra la atención que recibe un reportero tradicional es muy diferente, muy diferente. Y en ese sentido, sí, las redes han sido un medio brutal, güey, brutal. Porque aparte también creo que es una mezcla entre validación social, o sea,
porque tienes el número, ¿no? Y el número te da como una cierta validez internacional. Mira, de hecho hay una... mira, además, chécate esta frase. Qué interesante porque justo acabo de leer sobre esto, güey. Ve, lo voy a leer. Dice, mira, la medida común, fundamento de la homogeneidad social y de la actividad que se desprende de ella, es el dinero. Es decir, una equivalencia contable de los diferentes productos de la actividad colectiva. El dinero sirve para medir cualquier trabajo y convierte al hombre en una función de los productos mesurables. Cada hombre, según el juicio de la sociedad homogénea, vale por lo que produce. Es decir, deja de ser una existencia para sí, no es más que una función ordenada en el interior de los límites mesurables de la producción colectiva, que constituye una existencia para otra cosa que para sí. Entonces, el dinero como un representante del valor universal de los sujetos en la homogeneidad. Okay, ese es un concepto de George Bataille. El dinero antes... El dinero, otra vez, el dinero como un medidor universal en la homogeneidad del valor del individuo en la homogeneidad. Entonces, ¿cuánto vales? ¿Cuánto dinero tienes? Yeah. O sea, por decirlo de una manera muy simple, ¿no? O sea, lo que está diciendo Bataille con palabras muy mamadoras, que son necesarias para darle como la sutileza de los conceptos, lo que está diciendo Bataille es, y esto es escrito en los 70s, ¿qué vale un individuo en la sociedad? La cantidad de dinero que tenga. No, porque es un representante universal de su capacidad productiva dentro de las relaciones sociales y también su capacidad de acumulación y supervivencia dentro de la dinámica material. ¿Okay? Hoy en día yo creo que se movió, ya no es solo el dinero. O sea, me parece que la cantidad de seguidores que tienes, porque la atención es otra manera de monetizar, es otra manera de capitalizar. Es como una energía potencial, ¿no? Sí, güey. Sí, o sea, es como si fuera tu rating de las cartitas de Pokémon. O sea, es eso. ¿Te acuerdas que una vez cuando fuimos a New Orleans estábamos madreando de que el mejor disfraz de Halloween sería de que la palomita azul de certificado? O sea, es más o menos eso, ¿sabes? Y ya hoy en día, la neta, casi se siente así. Me encantaría entender mejor cómo funciona este fenómeno, por ejemplo, en las secundarias y en las primarias, porque siento que en las siguientes generaciones va a ser todavía más pertinente, que es como que, güey, no sé, imagínate que eres el morrito este que tiene un canal de reviews de limonadas, ¿ok? Y estás en pinche quinto de primaria y tienes 1 millón de seguidores. Sí, no, man. Debe de ser un king amongst men. O sea, debe ser una puta deidad de que si redes sociales es la dinámica social más determinante para el comportamiento social y alguien es un heterogéneo dentro de la homogeneidad, porque en lo heterogéneo que cabe, lo sagrado y lo profano. O sea, esta es otra característica bien interesante de la diferencia. En lo heterogéneo te refieres a lo que se vuelve contraste de lo homogéneo, entonces cabe lo profano y lo sagrado. Sí. Pero ve lo raro, la ciencia y la técnica son características de lo homogéneo. Porque para que algo se solidifique como una verdad, como una ley, tiene que ser consolidada dentro de la lógica homogénea. Sí. Entonces, las cosas heterogéneas raramente son científicas y tecnológicas. Lo científico y lo tecnológico se vuelve un filtro para determinar qué cosa nueva es capaz de ser asimilada por lo homogéneo. Entonces, lo raro es esto, güey. En lo heterogéneo solo cabe lo profano y lo sagrado. Porque no son ciencia, no son técnica, ¿sabes? Entonces son rituales, son deidades, son cosas raras, ¿no? Entonces tú de repente... Cosas esotéricas, sí, oscuras, cabrón, ¿no? literal, bordea lo pinche místico. Regresamos al origen, no sé si etimológico de claridad, luz. ¿No? Exactamente. Entonces si te fijas, güey, o sea, un niño con pinche 1 millón de seguidores, pues no mames, es un diosito caminando entre hombres. Sí. Y obviamente esa relación de heterogeneidad con homogeneidad produce muchos atritos sociales, ¿no? Y lo interesante, por ejemplo, del ejemplo de ese niño que tiene 1 millón de seguidores, es que, no sé, a ver, en nuestra generación o en los tiempos de antes, pues a lo mejor podías tener algún distintivo social en tu secundaria o en tu primaria que te hacía sobresalir de una manera muy cabrona entre tu grupo. Aquí estás hablando de que tener 1 millón de suscriptores no solamente te va a dar esa relevancia social entre la secundaria, sino entre la sociedad. O sea, ya eres una persona que inclusive para personas que no están en tu misma escuela ya te están viendo con ese potencial que tienes, ¿no? Y es un reconocimiento descentralizado, globalizado, ¿sabes? Internacional. O sea, y de nuevo, si te fijas, está homologado. Sí. ¿Sabes? Porque antes era como que, ese niño es una verga para el soccer. Y era como casi un mito, ¿no? Sí. No.
Tiene. Aquí ya tienes Tiene las métricas. 1.3 millones de seguidores. Tiene. Está medido, ¿no? Hay una institución internacional que está en Silicon Valley, güey, que lo valida como tiene social y lo proof. cabrón es que ese potencial sí está 100% relacionado con el potencial de monetizar, ¿no? O sea, de volverse rentable, Al dinero. que lo determine una plataforma mucho mayor a él, que es YouTube, o que es... Sí está muy cabrón que ya es un potencial de qué tanta lana puede generar. Claro, güey. Y para nosotros, Sí. ¿no? O sea, es como... Y si te fijas, regresamos a la definición de homogeneidad en relación al dinero de Bataille, que era, o sea, todas esas relaciones de homogeneidad están determinadas por el modo de producción. Y en este caso, pues es el potencial de dinero. Entonces, o sea, me gustó actualizar la idea de homogeneidad en relación al dinero como variable universal para medir el valor del individuo en el sistema y actualizarlo a que ya no es solo el dinero, sino que es el potencial de productividad. Y ese potencial de productividad es el que está vinculado al número total de seguidores. Entonces, regresando a esto. O sea, yo lo que me di cuenta es que redes sociales se volvió medios para un fin en el sentido de decir, cabrón, es que de repente tener, no sé, ponle que total entre todas las redes tengo como 10 millones. O sea, ya ese número, pues, bordea lo que tienen muchos políticos. Sí. O sea, políticos grandes. O sea, ya un político que tiene, y no lo digo porque tenga ambiciones políticas, no va por ahí, pero lo que pasa es de que... Hay más seguidores tuyos que personas en Uruguay, por ejemplo. Sí, güey, por ejemplo. Entonces es raro porque dices de que, oye, un candidato a la presidencia necesita tener un potencial de voto duro de 5 millones. Pues yo los tengo de cajón y no he dicho nada sobre política. Sí. ¿Sabes? Entonces eso como que de repente para el mundo se volvió así como un atractivo de, la madre, qué duro. Pero lo que mucha gente subestima es que yo sí tengo, o sea, convicciones académicas muy duras, o sea, tengo justificaciones de mi manera de pensar como muy bien articuladas y yo no voy a esos eventos como un amplificador. O sea, yo normalmente voy, a diferencia de mucha gente que es como que, ven a mi evento a darle cobertura. Sí, sí, yo sí. no hago eso, güey. O sea, a mí no me invitas a un evento a darle cobertura al evento, ¿sabes? O sea, yo no voy a decir, miren, aquí estoy y ustedes 10 millones de gente que me siguen porque bailo bien, hablo bien, estoy guapo, lo que sea. No, güey, la gente no me sigue por eso. O sea, quiero pensar que la gente que me sigue es porque por lo menos ya se confrontó con una manera de pensar que tengo que es tal vez muy propia, como decías, invariablemente que sea prestada de ideas de otro, pero lo suficientemente única en sus características para que yo no dé cobertura a eventos. O sea, yo cuando soy invitado a un evento es para hablar. Sí. Y eso es muy raro, güey. Entonces, en ese sentido, redes sociales para mí fue insustituible, güey. Se ve muy cabrón, digo, me gustaría platicar un poco de tu experiencia en Bricks, pero, o sea, notaba muy cabrón porque me aventé las entrevistas que te hicieron ahí los medios y que estabas elegantón, ¿no? Sí, pues es que no mames, güey. Sí. Güey, estaba en una sala con Xi Jinping y Putin, ¿sabes? Es como que no podía ir en playera. Pero podía notar mucho la sorpresa de los entrevistadores también. ¿En qué sentido? Pues a ver, también muchos quizá no te conocen o te conocían muy, muy levemente. Sí. Y a lo mejor la carta de presentación que les dieron tuya es de que este güey es un creador de Un contenido. influencer. Y la vara, la neta, es que es muy baja para un creador de contenido. Y de repente te escuchan hablar y notas cómo, o cuando menos yo me daba cuenta de cómo cambiaba un poco el semblante de la persona que ¿Cuál platicaba viste? con. Pues estuviste... ¿Con una chava? Sí, digo, fue hace tiempo, la verdad. El año pasado, Con en una octubre. chava, sí. Y ¿cómo fue esa experiencia, güey? Digo, platícame un poco de por qué estuviste ahí, güey. O sea, de dónde se dio todo este proyecto que, pues, a como tengo entendido, se está intentando formar un bloque de países que intenten contrarrestar un poco el sistema económico predominante que tiene Estados Unidos entre países, ¿no? Va por ahí o sea... De BRICS. Sí. Mira, a ver, primero historia de BRICS y luego cómo entré yo. Es raro porque el concepto de BRICS lo funda, de hecho, un economista americano. Rarísimo, güey. Y literalmente lo documenta en un libro, y esto está hasta cómico, porque el vato lo que quería era determinar cuáles eran los potenciales países del sur global que iban a ser mercados emergentes para las empresas multinacionales. Ok. Entonces, literalmente, él dice, ¿a quién le vamos a vender pendejadas? Tal cual. O sea, era... ¿Cuáles son los países a los cuales nosotros les vamos a vender nuestras pendejadas para crecer nuestro mercado? Ya que tenemos una capacidad de producción bien cabrona y unos productos relativamente baratos, o sea, fast moving consumer goods. ¿El de dónde era, perdón? Gringo. Gringo, ok. Entonces, imagínate, güey, o sea, Nestlé, Coca-Cola, Danone, Heineken, o sea, sin demonizar, ¿no? Pero las grandes marcas multinacionales, sobre todo de productos de consumo de alta velocidad, fast moving consumer goods, esas empresas decían, güey, es que nosotros ya saturamos Europa, Estados Unidos y el norte global y ya nos estamos peleando por el mercado, pero pelear por ese mercado es muy costoso y muy ineficiente. Necesitamos hacer una expansión a los mercados no desarrollados.
desarrollados. Entonces este economista hace una teoría de procesos que dice, oye, nosotros podríamos ayudar el desarrollo de estas a través de crédito, deuda, para que ellos puedan comprar nuestros productos y así nosotros incrementamos nuestra capacidad productiva y ganamos más dinero en mercados donde no hay tanta competencia, donde no hay que gastar tanto en marketing y la madre. Entonces pero ahí te va lo raro. Al principio él solo tenía Brasil, Rusia, India y China. Pero él quería, porque eran realmente los grandes, ¿no? Pero él quería que sonaran como muchos. O sea, no quería que fuera BRIC, quería que fueran BRICS. Literalmente, el güey lo dice en el libro. Entonces agregué Sudáfrica, que es un puto paisucho que está literalmente en el sur de África, que, güey, ni al caso cuando lo comparas contra Brasil, Rusia, India y China, que son unos pinches casi continentes. Pero fue para agregar la S. Para agregar la S. No te pases de así de huevos, Roberto. Así de huevos para agregar la S. Mami. Para agregar la S, para que en marketing sonara mejor, el güey le agrega Sudáfrica. Te lo juro por Dios, está documentado en un libro. El caso es que medio el tiro le sale por la culatra. ¿Por qué? Porque empiezan estos países primero, si te fijas, lo homogéneo determina lo heterogéneo. O sea, todos estos países, y no tiene nada que ver con mayoría, tiene que ver con relaciones de poder y dominación. Entonces, el norte global, que era homogéneamente dominante en su modo de producción, que es el G7, la ONU, el imperio capitalista anglo, ¿no? Empieza a ver hacia el sur global como un potencial de crecimiento económico. Entonces, este economista hace una teoría y después, oye, FMI, préstale lana a Brasil, Rusia, India y China, porque así ellos van a poder comprar nuestros productos. Y nuestro préstamo no solo va a generar intereses porque ellos están endeudados, sino que va a regresar a nosotros en forma de consumo porque nos van a comprar nuestras pendejadas. Pero Sudáfrica nada más un prestanombres. O sea, literal. Sí, o sea, un prestaletras. Un prestaletras. O sea, Sudáfrica está ahí porque necesitaban una S. Así, güey. Ni le metas más cabeza porque eso dice en su libro. O sea, no te lo dice en su puto libro. Es ridículo, güey. Pero el caso es de que, o sea, lo interesante es que estos países entonces, bueno, nosotros somos BRICS porque nos tratan como tal y como explica Edgar Said en su teoría del orientalismo, el nombre siempre te lo da el otro. O sea, tú no te nombras solo, a ti te nombran, ¿no? O sea, a ti te pusieron Roberto, a mí me pusieron Diego, a ti te dicen, el mejor podcaster de México, a mí me dicen mamador. O sea, es como que, o sea, la gente te nombra, o sea, socialmente tú eres nombrado, tú no te puedes autonombrar. Por eso tampoco existe el autoconocimiento, porque el conocimiento siempre viene del reflejo del otro. Entonces los BRICS son nombrados por el hegemón, o sea, por la hegemonía global, por lo homogéneo, ¿no? Pero lo raro es que como empiezan a decir, oye, pues nos van a prestar lana al FMI, van a empezar a traer empresas globales, hay que juntarnos y ver cómo platicamos entre nosotros para protegernos durante este proceso. O sea, qué interesante que intentaron nombrar a los países que más potencial tenían y por accidente generaron como un sindicato, ¿no? Porque todos se voltearon a ver que, estamos en la misma posición. Ajá. Y aparte hubo otra característica interesante. Digo, Estados Unidos es el único país del mundo que pone sanciones económicas. O sea, cuando la gente habla de sanciones económicas parece como algo muy normal y muy tradicional, pero realmente solo Estados Unidos lo hace. Y lo hace como un arma. Por SWIFT. Por SWIFT principalmente. Okay. Pero las sanciones económicas funcionan de muchas maneras en muchas categorías. O sea, es un tema bastante complejo. Pero lo importante es que la gente entienda que las sanciones económicas son armas. Y son armas de destrucción masiva. Justo estaba viendo hoy en la mañana la estadística. Y lo acaba de publicar un antropólogo. O sea, quiero ver el número exacto para no decir mamadas. Mira que aquí lo tengo, güey. Chécate esto. O sea, para que la gente entienda por qué las sanciones económicas son armas de destrucción masiva, ve esto. Entre el año 1970 y el año 2021, Estados Unidos y la Unión Europea, a través de sanciones unilaterales, han matado a 38 millones de personas por muertes directas e indirectas vinculado a alimentación, medicinas, productos y servicios básicos. Entonces, solo las sanciones económicas desde 1970 hasta el 2021, todavía faltan los últimos 4 años, han matado 38 millones de personas. Entonces, las sanciones económicas son armas de destrucción masiva. Pero Estados Unidos y el imperio anglo en general, como la lógica del capital, tangibilizado en una lógica del Estado que podría ser Estados Unidos, usa la sanción económica para obligar a que los otros estados se comporten según lo que yo quiera, lo que el hegemón determine. ¿Okay? Entonces, todos estos países compartían en común haber sido nombrados BRICS, pero también eran países sancionados por Estados Unidos, ¿no? Porque a Estados Unidos les interesaba que se mantuvieran pobres y endeudados para así poder ser mercados fértiles de crecimiento para el capital. O sea, poder hacer extracción de plusvalor. Que es decir, oye, güey, tú tienes litio, tú tienes cobalto, tú tienes gas natural, tú tienes petróleo. ¿Cómo le hago para que te obligo a vendérmelo barato? Pues te pongo sanciones, te la hago de pedo y así te estás tan desesperado que te voy a decir, vale, está bien, te compro tu pinche petróleo. O sea la denominación del país de ser, perdón,
el hecho de que un país haya sido incluido en BRICS en ese momento, digo, no sé qué año habrá sido, qué año más o menos. ¿Qué año fue? 70s, 80s, finales de los 80s. Digo, a ver, esto fue algo que hizo un economista, ¿no? Sí. Pero fue algo percibido como positivo de que a huevo, es como cuando te meten a un programa así de internship de que a huevo me van a meter a... Es raro, porque esa relación de dominación del sur global con el norte global, que eso sí empieza desde los 70s, desde el neoliberalismo, es el periodo que se llama el periodo neocolonial, ¿no? Que ya no es colonial en el sentido tradicional de los europeos colonizando, pero se entiende como neocolonial porque supuestamente son relaciones libres, pero están tan sobredeterminadas por equidistancias de poder o por, ¿sabes?, asimetrías de poder, que es como que, eres libre, pero si no quieres, te va a ir peor. ¿Sabes? Es como que... Aparte, ¿qué año dijiste? 70s, 70s, 80s. Es que también... digo, no me quiero desviar mucho del tema, pero me he estado metiendo mucho en el final de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Unión Soviética, el surgimiento del CIA en Estados Unidos, el Deep State, los mecanismos. ¿Ya leíste sobre Bretton Woods? No. Lee sobre Bretton Woods. Bretton Woods. Es donde acaba el estándar oro y se hace la neoliberalización formal de la economía. Es un evento sumamente importante. O sea, económicamente hablando, Bretton Woods marca un cambio de paradigma gigante para la historia de la humanidad. Y se habla muy poco de ese encuentro. Pero es justo lo que estás diciendo. O sea, me imagino, a lo que voy es que me imagino que los mecanismos de control tenían también que ver, no sé si con inteligencia o con ciertas cosas que en ese momento pues eran punta de lanza, ¿no? Sí. O sea, digo, y pasaron ya desde esa ¿A dónde se fueron la mayoría de los científicos nazis? Exactamente, no, pues Estados Unidos, el proyecto Paperclip, o sea. Exactamente. Qué chido que lo sepas. Qué bueno que ya lo sabes. Pero bueno, regresemos. Entonces, ¿pasa esto? Entonces, estos países, además que son víctimas de sanciones, son nombrados como los potenciales de crecimiento, entonces se empiezan a juntar. Y se dan cuenta que tienen una característica bien cabrona en común. Están bien sancionados. O sea, están muy dominados por la lógica del capital americano. Entonces dicen, oye, güey, ¿y qué pasaría si nos empezamos a organizar entre nosotros? Lo cual a principios de los 2000, finales de los 90, se veía como imposible. O sea, no hay manera. Ningún país es lo suficientemente fuerte para realmente sobrevivir, alienarse o separarse del mecanismo de mercado internacional. De hecho, todos los países que trataron durante los 90s y los 2000s de separarse del mercado internacional, los destruyeron con las sanciones. O sea, Cuba, Venezuela, Corea del Norte, que es como que, no, chingue su madre el hegemón, yo puedo solo. Muertos. Sí. O sea, muertos destrozados. O sea, socialmente, culturalmente, económicamente destrozados. Entonces, lo que hicieron bien los países del BRICS, sobre todo Rusia y China, que fueron los dos más inteligentes. India es un caso aparte, porque India sigue siendo un país muy subordinado a la lógica imperial. Y tiene que ver, con millones de factores. Sí. Pero China y Rusia sí lo hicieron muy bien. O sea, China y Rusia fue de que, vale, jugamos tu juego para que no nos mates, ahorita que somos débiles, pero sí tenemos un plan para volvernos fuertes, independientes y soberanos. Entonces, tanto Rusia como China, a través de diferentes factores, empiezan a desarrollar una industria interna fuerte, a crear zonas económicas especiales, decir, sí entra tu empresa, pero lo que decidimos es que te vamos a dejar instalarte solo aquí. Claro. Y vamos a mantener el capital intelectual separado y te vamos a obligar a tener socios locales y vamos a aprender de tu tecnología y vamos a pedirte que traigas todas tus cosas para acá. Y Estados Unidos, muy pendejamente, sin visión y obviamente con una lógica mercantil, fue, no mames, manufacturamos bien barato en China, manda todo para allá. Y de repente es de que, oye, güey, los chinos lo hicieron tan bien y pusieron zonas económicas especiales y a través del gobierno del Partido Comunista Chino aprendieron tan bien de los gringos que después fue como que, gracias, ya no te necesito, güey. Ya puedo producir yo mis propias cosas. ¿Qué fue eso? ¿Una buena negociación? ¿Un pensamiento a largo plazo? O sea, ¿dónde lo...? Yo creo que las dos cosas. O sea, aquí, digo, para no hacer demasiado largo el cuento de la transformación económica de China, se habría que hablar de la revolución de colores de Mao, que acaba con el siglo de la vergüenza, y después la apertura económica de Deng Xiaoping, ¿no? Que Deng Xiaoping es el que realmente dice, güey, no podemos quedarnos con esta lógica revolucionaria antiimperial porque nos vamos a morir de hambre. O sea, ya tomamos los medios de producción, ya hubo una revolución, ya estatizamos lo que se necesitaba estatizar, hay una unión entre el proletario y el agricultor, encontramos una manera ahora sí de organizarnos, se funda el Partido Comunista Chino hace 100 años, ¿ok? Pero Deng Xiaoping sí es el que dice, no, necesitamos flexibilizar el modo de producción. Y aquí la frase por excelencia de Deng Xiaoping es, el mercado es un pésimo amo, pero un excelente esclavo. Entonces lo que queda, o sea, para entender fácil la relación, la formación... El mercado es un pésimo amo, pero un excelente esclavo. Okay. Entonces Deng Xiaoping dice, ¿cómo le hacemos para no
morirnos por quedarnos antiimperialistas, pero mantener nuestra soberanía es, vamos a permitir la entrada al mercado, pero siempre subordinado a la política china. Entonces la política china manda. El mercado no hace nada que la política china no permita. Entonces la política china es sobredeterminante a lo que puede o no hacer el mercado en China. Entonces, eso explica un poco la formación socioeconómica del Partido Comunista Chino, que es lo que mucha gente confunde de que, es comunista, es socialista, y luego no, como que lo que les gusta es comunista, lo que les gusta es socialista, y lo que no les gusta es comunista, ¿no? Pero es un mal entendimiento de la nomenclatura y de las relaciones materiales que caben en las categorías. Pero la realidad práctica es que Deng Xiaoping lo que hace, siendo completamente marxista, y te lo digo porque la Constitución, no mames, está sobrada de marxismo, determina eso, que el comportamiento depende de la propiedad de los medios de producción del Partido Comunista Chino en nombre de la clase trabajadora y claras limitantes para la libertad de la operación del mercado solo mientras cumple con los objetivos del partido. Esto, perdón, otra vez, pero me gusta como que contextualizar. ¿Esto en qué año fue otra vez? Puta, ponle que los 70 también. En los 70. Sí. O sea, hay un evento que es canónico para la nueva formación socioeconómica de China, que es el 87, ¿okay? Que es la inauguración del metro de Shanghái. El metro de Shanghái ya se hace con puras piezas y tecnologías completamente chinas. O sea, ellos ya habían copiado y aprendido lo suficiente para producir un metro completamente producido, reparable, con manufactura y refacciones chinas. Okay. Entonces ya habían aprendido un vergo, ya habían robado, obviamente, capital intelectual y conocimiento de los otros países pendejos que mandaron su información a cambio de mano de obra barata, sin protegerse o pensando que estos chinos nunca van a salir. Vienen de un siglo de miseria, de estar adictos al opio y al juego y dependientes y muriéndose de hambre. O sea, no van a ningún lugar. Subestimaron por mucho el poder de la planeación central y del pensamiento a largo plazo del Partido Comunista Chino. ¿Qué tan... Y a lo mejor está un poco pendeja la pregunta, pero ¿qué tan diferente, por ejemplo, es? Porque, a ver, si en los 70s o en ese momento en la historia se puso por escrito que encima del mercado iba a estar el interés del Estado, ¿no? ¿Qué tan difícil, por ejemplo, es cambiar eso hoy en día después de... Porque, a ver, la pregunta va más ¿Por qué que no nada... lo hacemos nosotros? No, la pregunta va más que nada a qué tan más complejo hoy en día es el mercado y qué tantas más implicaciones tendría una decisión así. Porque aquí estamos hablando en una era pre-internet, pre-digital. Tecnología. Digo, entiendo que la tecnología ha existido desde que el ser humano súper importante. Pero la revolución del silicón y la chingada, o sea, todo ese... Sí. Que hoy en día, cuando menos, da la sensación que el mercado abarca mucho más, ¿no? Entonces, quizá una decisión en ese momento, pues nos hubiera llevado por un camino que hoy en día, con el paso de los años, se ve muy distante, ¿no? Entonces, dar ese salto de acá para acá se ve mucho más abrupto, ¿no? Más largo. Tendríamos que hablar la lectura, sí. Sí, hace sentido la pregunta. Yo creo que la respuesta es rara porque tendría que ser una respuesta discreta en el sentido de que para cada país hay una respuesta diferente. O sea, no te puedo contestar igual para Brasil, para Rusia, que para México. Sí. Son muy distintos. O sea, a lo que quiero llegar es que a lo mejor en ese momento quizá muchas industrias, empresas, lo que sea, estaban en un punto muy, muy joven de su gestación. Que hoy en día ya es como si intentas meterle hábitos a un güey de 30 años, de 25 años, que dices, no, hombre, ya llevo 10 años haciendo esto. Sí. O sea, socialmente esa resistencia quizá... Mira, tú sabes que yo no soy una persona que hace lecturas metafísicas. O sea, yo no creo que el cambio venga de las personas. Yo creo que el cambio viene de las condiciones materiales. O sea, de las relaciones de relaciones materiales históricas, ¿no? Soy materialista dialéctico, materialista histórico, materialista político. Entonces, ¿qué creo que puede pasar o dónde creo que puede suceder esos procesos que se llaman insubordinación fundante? Primero es que China tuvo una revolución. O sea, la revolución de Mao, se murió un chingo de gente. O sea, si la gente ama a, ¿cómo se llama? Luigi Maglioni, el vato que le disparó el CEO de una empresa de farmacias. Sí, ¿no? Bueno, si la gente ama a Luigi Maglioni, güey, deberían de ser mega fans de Mao, porque Mao mató a muchos CEOs, a un chingo de CEOs. O sea, como la gente estaba desquitada con este güey porque fue un héroe que mató a un CEO, Mao fue, haz de cuenta, como Taylor Swift de los Luigi Maglioni. El pedo es que estaba guapo, güey. Y la neta, en una sociedad tan superficial como la que vivimos, eso es un elemento desgraciadamente muy determinante de likability de alguien. Necesitamos líderes guapos y mamados. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, el caso es que hay una revolución en China que, de nuevo, o sea, un país puede alcanzar un proceso de insubordinación fundante sin pasar por un proceso revolucionario.
no hay antecedentes históricos. Ya. O sea, no hay ningún ejemplo histórico de un país que sin revolución haya hecho un proceso de subordinación fundante. Pero ceteris paribus, en el sentido de venimos de un momento histórico en donde el dominio del imperio anglo era tan grande que a menos de que hubiera un proceso revolucionario, no había soberanía. O sea, la única manera de encontrar su soberanía era balazos. O sea, Sí. porque el homogéneo no dejaba al heterogéneo sobrevivir, ¿no? Lo homogéneo siempre tiene que estar constantemente policiando dos tipos de fuerzas, las asimilables y las no asimilables. Ok. Las asimilables se unen a lo homogéneo a través del filtro de la técnica, la cultura y la tecnología, y lo no asimilable se somete a través de la autoridad. Sí. O sea, eso es como una descripción de los procesos históricos. Hay un homogéneo, democracia liberal. ¿Okay? Hay un heterogéneo, Cuba, Venezuela, Corea del Norte, China, Rusia. Hay de dos, asimilable o no asimilable. Si eres asimilable, que es el caso de China, oye, zonas económicas especiales, negociamos, hay comercio, me aprovecho de tu materia prima barata y tu mano de obra barata, te dejo existir. Cuba y Venezuela, no te dejas, te aplasto. Entonces, lo asimilable y lo no asimilable de lo heterogéneo contra el homogéneo. Entonces, la diferencia en este próximo momento histórico al que estamos entrando, que es qué rol juega hoy BRICS para el mundo, son más los heterogéneos que los homogéneos. Claro. O sea, llegamos a un punto de equilibrio donde el homogéneo dejó afuera a tanto heterogéneo que ya hay más heterogéneos que homogéneos. Entonces ahora la gente se pregunta, oye, ¿dónde está el hegemón? Sí. O sea, ¿dónde está lo hegemónico? Y lo interesante es que ves al hegemón haciendo las mismas prácticas que le funcionan en el pasado, pero ya no tienen los mismos resultados, con tarifas y todo eso. Por el tamaño. Sí. O sea, porque era un tema de lógica, Mira, en procesos, y esto lo vas a entender muy bien porque tú estás cabrón para procesos y tecnología. Se dice que en tecnología de cibernética, se dice que para tú irritar a un sistema, tienes que ser capaz de producir más puntos de irritabilidad que su capacidad de tener puntos de resistencia. Entonces, tal cual, es un tema cuantitativo de puntos de irritación. Oye, tú tienes, no sé, 100 glóbulos blancos. Yo te tengo que mandar 101 bacterias. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Es como esa lógica. Entonces, el sistema tiene X puntos de resistencia, yo tengo que hacer X más 1 puntos de irritación. Entonces, ahorita lo raro, y esto acaba de pasar, ¿eh? O sea, el GDP per cápita y el GDP total de BRICS ya es mayor que el GDP de G7. Okay. O sea, G7 son los 7 países alineados, que es el antiguo hegemón, y ahora BRICS ya vale más que G7. Entonces, ya no funciona igual. O sea, es como que, espérate, ¿me vas a amenazar? Ah, sí. Y, bueno, pues dale, entonces ya no tengo que negociar contigo, porque pues del otro lado ya hay más gente que tú. O sea, ya no necesito. Y aquí es donde China ha sido, güey, aquí para mí esta es una de las cosas que pone a China en otro lugar contra otras culturas del mundo. O sea, China tiene 5,000 años, güey. 5,000 años. Nosotros celebramos 500, ¿sabes? Es como que, vato, te pasas de verga. O sea, estos güeyes tienen más tiempo con su lenguaje actual que nosotros como historia completa civilizatoria. O sea, es una puta mamada, ¿ok? Sí. Digo, México como país tiene 200 años. Sí, güey, no mames. Digo, ahorita voy a llegar a una distinción de eso. Pero el caso es que China es capaz de hacer planes a muy largo plazo. O sea, para ellos no hay pedo de decir, güey, nuestros planes políticos, no, me estoy incluyendo, viva China. O sea, los planes políticos de China son quinquenales. O sea, es de que, ¿qué va a pasar los 50 años que siguen? Aquí, güey, no mames. O sea, aquí tú le preguntas a cualquier político de cualquier partido, y aparte me caga la distinción izquierda-derecha. Pero aquí esto lo atamos con lo que dijiste de llega a Estados Unidos, sí, pero te tiene, o sea, todo eso te habla de un pensamiento a largo plazo. Largo plazo, güey, total. No, Entonces sí. ellos planearon. O sea, para ellos es, oye, necesitamos pasar primero por todas estas etapas transitorias para eventualmente lograr lo que queremos. O sea, por eso yo lo he dicho 1 trillón de veces y lo repito cada vez que puedo. ¿Qué es China, académicamente hablando? Nueva formación socioeconómica con orientación socialista. O sea, y aquí es rarísimo porque como la gente no tiene el uso sutil del lenguaje, como que quieren, no, es que dame una categoría como si fuera una estática. O sea, yo no te puedo dar una foto de una canción, güey. O sea, una foto de una canción no te dice nada. O sea, una vez que tú entiendes la historia como proceso y las formaciones económicas como procesos y las relaciones entre categorías y objetos ontológicos de la conciencia también como un proceso, carnal, no me sirve nada decirte si es socialismo, comunismo, capitalismo. No estás entendiendo. Sí. La pregunta está equivocada, ¿no? Entonces, en ese sentido, China, la diferencia es que como es un imperio civilizatorio con 5,000 años de historia, te puede decir, no hay prisa.
O sea, ¿cuál es la puta prisa de ahorita decir que somos comunistas y agarrarnos a vergazos contra todos? No hay prisa. ¿Vamos para allá? Sí, ya estamos de acuerdo que vamos para allá. El Partido Comunista tiene 100 millones de miembros y 100 años de historia. Y apenas están empezando, según ellos. Y también mi entendimiento también es que llamarle Partido Comunista te habla también de ese pensamiento a largo plazo, porque como yo tengo entendido, el socialismo, como tú me lo has explicado, es una superación dialéctica del capitalismo en donde los trabajadores se toman los medios de producción. Correcto, ¿no? Pero no directamente, sino representados a través de un Estado proletario. El hecho de que le pongan Partido Comunista, entendiendo que el socialismo es una etapa transitoria, te habla de ese pensamiento a largo plazo, ¿no? A largo plazo ellos quieren ser comunistas. Por eso, de nuevo, nueva formación socioeconómica con orientación socialista. Pero entendiendo de una manera muy humilde que aún teniendo 5,000 años de historia y 100 años de partido con 100 millones de miembros, apenas vamos para allá. ¿Sabes? O sea, que esto es lo que no entendemos nosotros en Occidente. O sea, para nosotros fracasó. What the fuck does that even mean, güey? ¿Sabes? O sea, los primeros 200 años del capitalismo fueron un cagadero. Salía mal en todos lados. No jalaba. O sea, chocaba contra el modelo feudal en todos lados. Era guerra, pedos, hambrunas. O sea, las hambrunas que produjo, por ejemplo, en India. No, una catástrofe, güey. Los primeros 200 años de capitalismo son una mierda. Luego vienen 300 años de avance industrial descomunal como ningún otro periodo productivo de la historia. Y ahora, por fin, hay un modelo alternativo superior en su capacidad productiva al modelo anterior. Pero también eso es lo que da un poco de miedo, ¿no? Que recuerdo que es en donde terminamos la última vez que hicimos un capítulo que fue como... Que aprendí mucho sobre tu postura de ver el mundo en general, que empezamos con el materialismo dialéctico y cómo llegas ya a tu postura política. Pero lo que terminamos es que esa transición sería dura, ¿no? Sería complicada. ¿Cuál no ha sido, güey? ¿Cuál no ha sido? Pues serían varias generaciones de pasarla mal. Carnal. Hasta que eventualmente... No sé si pasarla mal. Cayendo un poco en ese sesgo de llegar a la luz, ¿no? Sí, sinceramente no sé si pasarla mal. O sea, no creo de pasarla mal. Okay. O sea, a ver, ahí te va. Por un lado, es como que estamos bien ahorita también, entonces dices... Pero estamos mejor que antes. Sí. O sea, es raro porque inclusive la gente que somos críticos del capital, entendiendo sus contradicciones, hay que reconocer que el capitalismo trajo mucho beneficio a la sociedad. Superó al feudalismo sin duda. Sin duda. Es un modelo superior al feudalismo en muchos aspectos y tiene una productividad de calidad de vida increíble. Pero sí que, o sea, mi percepción cuando menos del sistema capitalista es que hubo esto y ya estamos así, ¿no? O sea, ya sus contradicciones superan sus beneficios. Su pic ya llegó. O sea, su pic ya llegó. Pasó su pic. O sea, yo creo que los 70s y los 80s es donde todavía podíamos sostener crecimiento de la acumulación capitalista y al mismo tiempo crecimiento del poder adquisitivo a la base de la pirámide. Ahorita ya no. Sí, pero y te lo quería preguntar también, de hecho no lo tenía anotado. O sea, ese pic que ya pasó implica una superación, quizá no dialéctica, del capitalismo que tú le llamas tecnofeudalismo, ¿no? Que podría podría ser el otro camino, puede ser, ¿no? Hacia el otro lado. Es una superación no dialéctica del capitalismo. ¿Tú cómo entiendes el tecnofeudalismo? Pudiera ser una superación dialéctica del capitalismo. También. Sí, porque también es una solución de sus contradicciones. Pero es que no, o sea, lo que pasa es que si tú quieres hacer realmente una lectura dialéctica de la historia, tú no puedes ni moralizar ni utopizar. Yeah. O sea, tú haces una lectura. O sea, tú tratas de entender cuáles son las relaciones entre fuerzas, capacidades de producción y condiciones materiales y dices, esto es lo que está sucediendo. O sea, no cabe a mí decir que está bien o mal, porque las fuerzas no las controlo yo. Pero socialmente existe, o sea, existe como una superación no dialéctica, o sea, la dialéctica como... La idea de superación y no dialéctica es muy rara. Un avance, no, o sea, no es que también decir progreso, pues progreso hacia dónde, ¿verdad? Hacia dónde, exacto. O sea, socialmente se mueve hacia algún lugar que no sea mediante la dialéctica, esa es mi pregunta. Pues le estás preguntando a alguien que se considera dialéctico. Entonces, para mi interpretación de la historia, historia es dialéctica. Yeah, sí. Okay. Entonces, claro, a ver, claro que hay lecturas no dialécticas de la historia, sin duda. Y hay grandes filósofos que defienden una lectura no dialéctica de la historia. Y seguramente tienen su manera de interpretarlo y una muy buena argumentación para hacerlo. Mi lectura de que la historia es dialéctica es que realmente existe, aún en la materialidad, en la biología, antagonismos de fuerzas y voluntades, y es la solución de esas fuerzas lo que produce movimiento. Sí. Entonces, si un
camino dialéctico no te gusta, quizá podría ser, o no digo, es que también decir no te gusta está muy... Sí, ¿a quién le importa? Pero vaya, si nos lleva a una dirección, quizá podrías argumentar que si hubiera habido una antítesis más fuerte, la síntesis hubiera sido otro lugar. Claro, ¿no? ahí, por ejemplo, caeríamos a la frase esta de Hegel de todo lo real es racional. O sea, todo lo que existe por un motivo. O sea, pero ahí Engels le agrega, el novio de Marx le agrega, Sí. sí, hay que su sugar daddy. O sea, Hegel decía, todo lo real es racional. Y Engels decía, y todo lo racional puede ser real. Claro. Puede que no. Sí, ya te entendí. Pero si es real, es racional. O sea, si está pasando, hay un motivo por el cual está pasando. Y si puede pasar, hay una racionalidad que explica el por qué puede pasar, pero puede que no pase. O sea, no hay una garantía de que lo racional sea real, pero sí hay una garantía de que lo real es racional. O sea, esa es la lectura dialéctica de la historia. Eso me responde la pregunta. Oye, y por ejemplo, Briggs nunca tuvo un momento así como Mohamed Ali que dijo, ya no me voy a llamar Cassius Clay, me voy a cambiar el nombre. O sea, no ha habido... No sé, o es lo de menos. No sé si han tratado de hacer rebranding, puede ser que sí. Aparte es raro, porque, por ejemplo, si te fijas ahora, el nombre Briggs ya se siente más como un peso que como un beneficio, güey. Porque India se está portando de la verga. O sea, Modi, que es el presidente de India, es un lacayo. ¿Por qué? Porque, güey... porque es un lacayo. Sí, es un lacayo de Estados Unidos. La neta, o sea, India se está enemistando con Rusia, con China, no quiere lanzar la moneda de BRICS, o sea, está siendo medio un chivo expiatorio. Y Brasil también, o sea, Lula también ha tenido unos cagues feos diplomáticamente hablando en los últimos 2 encuentros, que me tocaron ver en vivo además, que hacen que Brasil, o sea, que digas de que, güey, no mames, o sea, se están portando más bien como una extensión de los intereses de Estados Unidos en lugar de realmente ser un bloque hegemónico. Y también hay que reconocerlo. O sea, si escribieras BRICS con sus pesos, sería B, R, pinche C gigante y la verga, ¿sabes? Es como que, o sea, la C de China carga 80% del peso de BRICS. O sea, hay que decirlo como es, ¿no? Sí, esa era mi próxima pregunta. Ese dato que me dijiste que el GDP sí. de BRICS superó a G7. Sí. ¿Cómo lo ponderas con China? 80-20. 80. O sea, sí. 80 China, pero no, 20 los demás. Pero esto es lo más raro. ¿Sabes que se hicieron muy famosas unas gráficas de Bill Gates diciendo de que el mundo no está tan mal como pensamos? No sé si te acuerdas. Sí, de Pinker y todo eso. Ándale, Steven Pinker, exactamente. Bueno, Steven Pinker y Bill Gates sacaron un estudio de el mundo no está tan mal como pensamos, de cómo ha disminuido la pobreza, la educación, la natalidad. Búscalo, güey. Y la neta, esas gráficas se hicieron bien famosas y la gente decía, es gracias al capitalismo, ¿sabes? O sea, de que esto es gracias a la modernidad y el capitalismo. Pero la neta, si tú le quitas China a esa, The World as 100 People, esa es la primera, exacto. Ahora, me encantaría, y no sé si venga, seguramente debe venir, que busques esa misma gráfica sin China. Ya. Se desploma. Ok. Se desploma. O sea, se desploma la disminución de la pobreza, se desploma el incremento de natalidad, se desploma la mortalidad infantil. O sea, todos los datos buenos que tienen esas gráficas los carga China. En cuestión de violencia. No es esa. Regrésate. Dale back. Sí, es que le piqué esa madre. Sí, vi que salían como 4 gráficas. No, es una que salen 6 gráficas. Esta. Es esa, sí, exacto. Sí, esa. Ajá. Extreme Poverty, Democracy, Vaccination, Basic Education, Literacy y Child Mortality. Quita China de eso y se mandan a la verga las 6 gráficas. O sea, ¿cuántos miles de millones de personas 800, no, espérate. O sea, 1,400 millones, pero, o sea, entre Mao y Deng Xiaoping sacaron de la pobreza extrema 800 millones de personas. ¿Qué es ese dato, por ejemplo? Sí. O sea, ¿qué tanto influye el indicador de cómo se determina pobreza extrema y cómo convive esa definición de China en el mundo? Vaya. O sea, para que es raro y es una muy buena pregunta. O sea, primero es que es verdad que muchos países manipulan el índice de pobreza extrema a conveniencia, pero mientras la pobreza extrema no se mida en contra de paridad de poder adquisitivo, o sea, es cuánto puedes comprar con ese dinero. Porque si yo te aumenté tu ingreso de $1 a $2, pero la inflación es mayor a $2, pues no me sirve nada haber sacado la pobreza, ¿no? Lo otro también que hay que medir es que muchos de estos países en donde se quita la pobreza eran países donde antes el agua era pública porque había un puto pozo, ¿no? Pero de repente llegan las empresas y privatizan el agua y dicen, ahora ganas $2, pero antes no pagabas por el agua y antes no pagabas renta. Y, ¿sabes? Entonces como que es muy raro ese índice.
Pero la manera como se mide en China sí tiene que ver con la paridad de poder adquisitivo, que es de que tú puedas mantener un cierto estándar y una cierta calidad de vida y aún así participar de la relación social. Entonces, como China es un país con orientación socialista, para ellos no es en el sentido FMI, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional de, no, es tu poder adquisitivo absoluto y me vale verga tus condiciones, que es la manera como el FMI mide la idea de pobreza, por eso siempre ha sido un índice tan debatido. Pero en China, cuando hablan ellos de haber sacado 800 millones de personas de la pobreza extrema, no lo dicen solo en el sentido de paridad, sino que es educación, literalidad, mortalidad infantil, salud, o sea, todos los otros indicadores. Entonces, en China sí está bien medido, por decirlo así. Porque, ve, y otra cosa que es rarísima. Hay estados en China, o sea, estados como provincias, ¿no? Hay provincias en China en donde el Producto Interno Bruto es menor que algunos estados en países desarrollados, en países del norte global, y aún así la calidad de vida es mayor. O sea, en China están pasando fenómenos que económicamente para nosotros son incomprensibles. Por ejemplo, el costo de la vivienda está bajando. O sea, en China el precio de los depas va para abajo. Sí. En lugar de para arriba, va para abajo. Va para abajo. Sí, güey, que es como que tú dices de que, ¿cómo? Pues que no, la especulación inmobiliaria ahí no está permitida. Por ejemplo, tú no puedes ser extranjero y tener depas de renta. Si tú eres extranjero, puedes tener un depa para vivir. That's it. No puedes comprar más. Y, por ejemplo, el concepto de ingreso básico universal en China está aplicado de alguna manera. No existe. Okay. O sea, tienen una serie de servicios públicos gratuitos, pero hay cosas que todavía no son gratuitas. O sea, el gobierno chino dijo, por ejemplo, que ellos todavía no tienen suficiente ahorro y capacidad para dar un sistema universal de salud. Pero hacia allá quieren llegar. Hacia allá quieren ir. De hecho, se supone que 2035 es la meta, si no me equivoco. Busca, o sea, es When will China launch Universal Health Services? Creo que es 2035 la promesa del partido. Y aparte están cabrones, güey, que, o sea, yo cuando me metí a investigar los planes quinquenales, cómo los vatos dicen de que en 2024 vamos a hacer tal cosa y palos, ¿sabes? O sea, lo hacen, de que palos lo lanzan. Está muy cabrón. It's almost universal, however those plans provide. 2011, 95%. Creo que dijeron que iban a llegar al 100% en 2035. 2035. Que falta así como toda la zona rural, que es como lo complicado. Pero la neta que ya Google sacó su AI, ¿no? Se dio cuenta que muchos casos de uso se iban a ChatGPT. Sí, no hay manera. Tenían que hacerlo, güey. Que... Entonces, la manera como miden ellos la pobreza es muy diferente a como nosotros la medimos. Pero el caso es de que mucho de ese avance que supuestamente se vio en el mundo en los últimos 100 años son China. Entonces, BRICS también es China, la neta. Pero gracias a China, ahora los países heterogéneos tienen una alternativa. Porque antes era como que, güey, por ejemplo, y te digo el caso específico. ¿Cuáles son los países cercanos a nosotros, de América, que están más próximos a un proceso de insubordinación fundante? Que fue la pregunta que me hiciste hace rato, ¿no? De que, güey, ¿cómo lo hacemos nosotros si ahorita ya se ve el gap tan grande, ya se ve tan complicado? Yo te diría, México la tiene cabrón. ¿Por qué? Por la balanza comercial, por el sometimiento cultural, el sometimiento político y la cercanía geográfica. Nosotros la tenemos muy cabrón. Probablemente México va a ser de los últimos países de América en hacer un proceso de insubordinación fundante. Porque si México trata de hacer insubordinación fundante ahorita, mientras Estados Unidos todavía sea fuerte, le va a pasar lo mismo que Ucrania. O sea, es que el tema de la frontera es algo bien preocupante, ¿no? Sí. De la verga. O sea, no hay manera, Roberto. O sea, y digo, tú sabes que lo he platicado con Ebrad. O sea, le pregunté a Ebrad directamente. O sea, la frontera se puede poner muy tensa. Terrible. ¿No? Y sí, viendo otros países y ver lo delicado que son las fronteras. Estaba viendo hace poquito también Corea del Norte, cómo tiene la frontera con Corea del Sur. También entendiendo un poquito cómo sale Corea del Norte, que tenía mucha dependencia de la Unión Soviética, cae la Unión Soviética y se trauman también. Entonces, el país es básicamente una base militar, güey. Sí, güey, exactamente. Sí. O sea, justo, qué buena premisa la que acabas de plantear. Las formaciones históricas, políticas, no son normativas, son positivas. Sí. O sea, ¿qué es Corea del Norte? Lo que tiene que ser. ¿Sabes? O sea, es como que... No lo que debería ser. Claro, güey. Sí. O sea, ¿a quién chingados le importa? Es que, o sea, toda la gente hace lecturas normativas de las ideologías políticas, cuando lo que deberíamos hacer son lecturas positivas. Claro. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el gobierno de Claudia Sheinbaum? Lo que tiene que hacer. O sea, no lo estoy moralizando y tampoco lo estoy justificando ni castigando. O sea, ¿qué hace la presidenta? Pues entiende que, por ejemplo, si Trump dice voy a declarar a los narcos como terroristas, lo que te está diciendo es en cualquier momento te invado. Sí, en cualquier momento te invado. Se autoda un permiso de cualquier momento. Fuiste a la Junta de BRICS en Brasil. Mira, qué interesante. Justo estaba pensando que los narcos son terroristas. Sí. Qué coincidencia, ¿no? O sea, es como que, mira.
O sea, justo ahorita que las cosas están tan débiles y todos mis aliados están escogiendo nuevos amigos porque yo los trato de la verga y tú estás platicando con mis enemigos. ¿Qué tan alarmante es eso, güey? Que creo que, a ver, obviamente salió en todos lados, pero ¿qué tan alarmante realmente es la denominación de terrorismo al crimen organizado en México? Porque entiendo también el momentum, ¿no? Que por un tema de cansancio de la situación de inseguridad en el país se pueda ver como algo de, por fin alguien va a hacer algo. Claro. Pero analizando un poco la historia y viendo cómo trata Estados Unidos a los países que tienen grupos terroristas, dices, no mames, ve cómo terminaron. Afganistán, güey. Sí, güey, sí. Es justamente esa es la lectura. O sea, ¿qué es un grupo terrorista? Lo heterogéneo. Sí. O sea, de nuevo, son algo que no puedes asimilar. Exacto. Tienes que... Es exactamente esa explicación, la diferencia entre lo asimilable y lo no asimilable. El terrorismo es un partido político con el cual no se puede negociar, con el cual no le puedo ganar en las elecciones. Sí. O sea, mientras sean procesos democráticos, lo homogéneo no tiene pedo porque lo puede asimilar. O sea, compro votos, hago revolución de colores, te invento escándalos, mato a tu candidato, no hay pedo, lo asimilo y listo. Pero si eres un acto subversivo, heterogéneo, no asimilable, pues te tengo que aplastar con autoridad. Y la autoridad en este caso pues, es la violencia, o sea, la hegemonía de la violencia. Entonces, históricamente, la categoría de terrorismo se usa siempre como nomenclatura para los grupos no asimilables heterogéneos. Entonces, en este caso, Estados Unidos le pone el título de terrorista, es como si fuera un blanco. O sea, es un blanco para darle balazos, es eso. O sea, ¿qué características en común tienen? Pues es que, carnal, es rarísimo porque Osama Bin Laden fue entrenado por la CIA y al principio era un guerrillero de la libertad en contra de la Unión Soviética, pero cuando dejó de ser conveniente se volvió un radical islámico que quería destruir el occidente. Entonces, ¿qué significa tu categoría? Pues lo que tú quieras, güey. Sí. ¿Sabes? No, pues está cabrón negociar así. O sea, si al pinche término le pones el valor que te convenga para justificar una narrativa y comportamiento geopolítico, pues vete a la verga, ¿sabes? Pinche bully, pero no me obligues a comprarte tu puta mentira. Sí, es como, pues es la misma arquitectura de historia de Drago y Rocky. Nada más le estás cambiando, o sea, sí. Estás poniendo a Drago ahora de este lado, ¿no? Claro. Entonces ya le vendes la idea patriota de que es una amenaza para Estados Unidos. Sí. Incluso ya se ve como algo positivo ese. Güey, está cabrón. La vez pasada un amigo de Canadá me puso esto estábamos en el podcast estoy grabando todavía, el de filosofía, que no lo escucha nadie, pero güey, ahí puedo ser yo, ¿sabes? En inglés. En inglés, sí. Está bien ver, se llama Plastic Pills. Vayan a escuchar. La neta, yo era consumidor antes. O sea, era mi podcast favorito. Es el único podcast que escucho religiosamente. O sea, estos güeyes se me hacen... O sea, yo estoy ahí así, de que... se mamaron, de que... verga, son unos putos genios. Y pedí permiso para participar con ellos. Todos son doctores en filosofía. Yo soy el único que no tiene ni posgrado todavía. Apenas estoy haciendo mi posgrado. Pero soy el único que no es doctor en filosofía del grupo. Pero ellos dijeron de que, no, pues si te defiendes, te vamos a poner las lecturas. Obviamente, pues hay un cierto nivel de rigor que se requiere para las conversaciones y estoy grabando con ellos cuando puedo. O sea, te ponen unas lecturas para antes de cada podcast. Cada podcast tiene lectura. Es de que, y güey, 30, 40 páginas de unas pinches lecturas que a la verga. O sea, así de tarea de toma notas, porque, y aparte son duros. O sea, todos son unas pinches bestias. El caso es de que, güey, estábamos hablando sobre el antisemitismo y la industria de la cultura. De cómo la palabra antisemitismo también se ha usado históricamente como un espantapájaros. Es de que, ¿qué es antisemitismo? Aquello que no me conviene. O sea, en un determinado momento histórico es un espantapájaros, ¿no? Y se aventaron un comentario, güey, y hicimos la investigación en tiempo real. O sea, si tú le pones en Grok o en DeepSeek o en AI, dame todas las películas de Hollywood donde el villano sea judío. No hay ni una. Cero. Ni una. No hay ni una película de Hollywood en donde el villano sea judío. Digo, La Pasión de Cristo, ¿vale? Porque sí. Poncho Pilatos mata a Jesús, ¿ok? Pero ni siquiera lo ponen tal cual como un villano. Te lo ponen como un güey que estaba condicionado por una religión y había un grupo superior que lo obligó a tomar un comportamiento. Pero películas donde tú digas, el malo es judío, no hay. Nunca había pensado eso, güey. Pero pon cuántos villanos son rusos. Puta. Chinos. Puta. Musulmanes. Puta. Todos, ¿sabes? Y luego lo dice Julian Assange, que es el reportero que es el verdadero reportero. Pero a ver, también es como una especie ¿De qué? Pues no sé, como de compensación por la Segunda Guerra Mundial. Es lavado el cerebro. Okay. Es propaganda. O sea, es propaganda. Sí, de hecho... Hay mucha gente que dice que se instrumentaliza el genocidio del Holocausto para crear un sentimiento extendido de culpa
que glorifica, porque Pero es que, a ver, cualquier conversación en donde nazca esto, eventualmente termina en el holocausto, Sí, ¿no? claro. Y sí estuvo muy de la verga el holocausto. Sí, sí, sí. Entonces ahí es en donde dices, no, pues te la doy. Entonces se la da siempre, güey. Claro, pero es como que, entonces no hay ningún malo. Exactamente. Es como que, no mames, Sí, ¿sabes? no mames. Espérate, ¿y qué hicieron los chinos y los rusos y los musulmanes para justificar que siempre son los malos? Sí, totalmente. O sea, no es cabible el argumento porque el otro lado tampoco se sostiene. Entonces el caso es de que, güey, o sea, Julian Assange lo dijo, esto no tiene nada aleatorio. O sea, esto está descaradamente predeterminado. O sea, el escritor de Homeland, 24, Top Gun, son los mismos güeyes. Todos son judíos. Entonces, en la película de Top Gun, tal cual, van a tirar una bomba a una montaña en Irán donde supuestamente están enriqueciendo uranio. Sí. De eso se trata la película de Top Gun. Pero tú, o sea, a ver, tu lectura de esto es porque es algo que le conviene al No, es manufacturing consent. manufacturing consent. Eso ¿Explica eso? es una manufactura de consentimiento. O sea, sin que tú sepas, lo que pasa es de que nosotros tenemos una lectura muy tonta. Bueno, más bien, no tenemos una lectura de lo que es Hollywood. Pero Hollywood es una industria, ¿no? Y es una industria, digo, tú sabes, o sea, para grabar con un avión del ejército americano, tú tienes que tener un permiso Sí. escrito del Departamento de Justicia. Y una de las condiciones para préstamo de equipamiento militar es revisar el guión. Deja tú creo que cualquier historia que tenga algo militar tiene que pasar por el ese DOJ. filtro. Si no, no hay y tienen que revisarte el guión. Sí. Esto es lo más cabrón. O sea, y de esto para la gente que me crean paranoico, métanse a Google. Está ampliamente documentado. Tú quieres hacer una película y sale un tanque, una Hummer, un avión, una base, una ametralladora, güey. Tienes que tener permiso explícitamente escrito del Departamento de Justicia y del Departamento de Defensa. Y uno de los criterios es, te voy a revisar el guión. Entonces, ¿qué hacen? Oye, sí te presto el tanque, pero cámbiale esto a este héroe, pon lo que diga esto, al malo, hazlo musulmán, todas esas cosas. No quieres, no hay pedo, te lo rento. Sí. Es como que, ¿sabes? O sea, ¿está obligado a cambiar el guión? No. Pero para que la película sea rentable, tiene que haber una relación entre costo y renta. Entonces, si me puedo ahorrar el costo y lo único que tengo que hacer es hacer que el malo sea ruso, pues Sí. no cambia fundamentalmente pero a ver, la historia. En un sistema socialista, Ajá. en donde el Estado va encima de los intereses mercado. del mercado, eso Ajá. también pasaría. ¿O Claro. no? A ver, esta crítica la hace Baudrillard más bien los situacionistas, Guy Debord y ellos, ¿no? Baudrillard es parte de esa misma época, pero no necesariamente es exactamente la misma crítica, en donde existen dos tipos de autoritarismo, centralizado y difuminado. Entonces podrías decir que el capitalismo es un tipo de autoritarismo difuminado porque está, ¿sabes?, granulado. Entonces tú no sabes exactamente quién está ejerciendo la fuerza, pero los malos siempre son rusos y chinos, ¿ok? Del otro lado, tú sabes quién está ejerciendo la fuerza, ¿no? Pero no necesariamente el malo es gringo. Aquí es donde está fundamentalmente la diferencia. Es brutal lo distinto que se comporta un imperio depredador como lo es Estados Unidos, como lo es el capitalismo, porque es un estado cuyo crecimiento depende del dolor ajeno. Y cómo se comporta un imperio civilizatorio, como es el caso de China. O sea, China no se ha metido en ninguna guerra. China no ha provocado ninguna hambruna fuera de sus fronteras. O sea, China no bombardea países, ¿sabes? China no te hace un comercio ahogante que digas de que, oye, no mames, me quedé pobre porque el FMI me prestó dinero y estoy renegociando la deuda hace 100 años, como es el caso de Argentina. ¿Sabes? Entonces, decir que todos los imperios, por controlar la narrativa e intentar hacer propaganda, son iguales de nefastos, es ignorancia histórica. Sí. O sea, no hay datos históricos que comprueben esa tesis. O sea, en práctica, en el mundo medible, de nuevo, positivo contra normativo, el efecto que ha tenido Estados Unidos, 38 millones de muertes en 50 años, 50, de los 70 al 2025, por culpa de las sanciones económicas, 38 millones de muertes. ¿Cuántas muertes ha provocado China? Sí, a lo que te refieres es que la acción no puede analizarse por sí misma, sino que en un marco, en un contexto, ¿no? Entonces dirías de que, bueno, pues que China igual haría propaganda. Sí, güey. ¿Has visto el cine chino últimamente? O sea, hay una comparación que me encanta hacer últimamente, que es comparar Interstellar contra la película Tierra Errante, Wandering Earth, que está en Netflix. ¿La has visto o no? Mira, de Interstellar, Tierra Errante es China. Sí, Okay. Es una película china que está en Netflix. Y hay dos, de hecho, y las dos están muy buenas, güey. O sea, están muy palomeras. Se ve que están hechas para Estados Unidos. Okay. O sea, se ve que están hechas para los gringos, güey, pero están muy vergas. Y aparte, o sea, me di la tarea de analizarlas, ¿sabes? Porque, a ver, Interstellar, peliculón, la amo, no mames, es una pincha obra de arte. Para mí es de las mejores de Nolan, además. La música es una maldita joya. Pero ¿de qué se trata Interstellar? El mundo está muriendo por una catástrofe ambiental, nos estamos quedando sin comida y sin oxígeno, y se juntan los pinches científicos de la NASA y dicen, güey, vamos a buscar otro planeta para tratar de salvar la humanidad.
Y la gente que se va a quedar aquí, pues se va a morir. Pero para nosotros lo importante es que sobreviva la especie, ¿no? Entonces nosotros, los bravos aventureros, don't go wandering into the quiet night, ¿sabes? Leer el pinche poema para justificar, se va a morir 99% de la humanidad de hambre. Pero vamos a perpetuar la especie, venga. Exacto, ¿no? Elon Musk, ¿no? Entonces Elon Musk es chingue su madre la Tierra y yo quiero llegar a Marte, cueste lo que cueste, ¿ok? Wandering Earth se trata de algo parecido, hay un pedo climático, ambiental, mandamos a la verga la Tierra y se ve que hay como un gobierno total a nivel tierra, un gobierno terráqueo, te dan a entender que ya es comunista porque no existe la propiedad privada, los camiones le pertenecen a todo el mundo, no hay herencias, o sea, no hay dinero, ¿sabes? O sea, se da a entender que ya es una sociedad postcapitalista. Y dicen, vamos a hacer un plan de 2500 años para mover la Tierra a otro sistema solar que pueda sostener el planeta. El plan consiste en los primeros 500 años juntar todos los recursos y las tecnologías para instalar turbinas en la mitad sur de la Tierra. Después 200 años construyendo túneles para guardar la mayor cantidad de gente en búnkers. Después 1500 años viajando por el espacio con la Tierra hasta llegar al nuevo sistema solar donde vamos a continuar con la vida. ¿Eso lo proponen quién? Wandering Earth. Ah, Wandering Earth. Sí, o sea, es una película china. Sí. Pero ve la diferencia. Sí, ¿no? a la diferencia de acercamiento al mismo problema, ¿no? Uno es que se mueran todos con esta idea con que se salve la humanidad la en un sentido abstracto. Y el otro es, no, güey, ¿cómo? O sea, vamos a hacer un plan de 2500 años para salvarnos todos. Sí. ¿Qué tanto, hablando de estas películas chinas, ¿qué tanta agenda ves tú en China hacia Estados Unidos? Y te lo pregunto porque quiero atarlo con el tema de TikTok y la paranoia que existe en Estados Unidos. ¿Qué tanto es justificado eso? Yo creo que menos de lo que la gente piensa. Okay. O sea, yo creo que ellos están mucho más preocupados consigo mismos que con hacer ver mal a los otros, ¿sabes? O sea, por ejemplo, en China es verdad que sí existe censura, y de hecho esta discusión la tuve con Chumel Torres indirectamente por Twitter, porque me invitó Sabina Berman, Berman, no sé por qué dije su nombre como si fuera gringa, a dar una entrevista y me preguntó sobre si hay libertad de expresión en China. Y le dije, güey, claro que hay libertad de expresión en China. Es diferente, pero hay libertad de expresión en China. De hecho, hay más libertad si lo entendieras en un sentido recíproco a la responsabilidad del comunicador. Por ejemplo, en China, tú no puedes salir a dar consejos de medicina si no sabes de medicina. O sea, tú no puedes hablar de política si no puedes definir izquierda y derecha. O sea, tú no puedes dar consejos de, ¿sabes?, de economía si no entiendes de economía. O sea, tienes que tener un mínimo conocimiento básico sobre algunos conceptos para poder hablar sobre el tema. Si no, te censuran. Sí. Pero dirías, y en ese caso, pues la censura está bien. O sea, por primera vez en la historia... Habría también que definir qué es saber y qué es no saber, ¿verdad? Claro, que ahí viene la falacia de autoridad de quién determina lo que es el saber. Pero es escoger uno de los dos. Claro, güey. Todos los sistemas tienen sus bemoles en ese sentido. Ajá. ¿No? Y de nuevo, no lo voy a medir yo normativamente, lo voy a medir positivamente. Yeah. ¿Cómo son las redes sociales en Estados Unidos? Decadencia, OnlyFans, pornografía, tierra plana y gente estúpida hablando de temas que no sabe. ¿Y cómo son las redes sociales en China? No mames, güey. O sea, ingenieros, artistas, poetas, doctores, o sea, güey, floreciente. ¿Sabes? O sea, normativamente no me interesa. O sea, ¿yo para qué me voy a poner a hablar normativamente sobre el valor abstracto de la expresión libre contra la censura si lo podemos medir positivamente? Positivamente queda claro que tenemos un pedo aquí con la atención, la dopamina, las noticias falsas, que China no tiene. Entonces, o sea, ¿de qué me sirve tener una discusión normativa si la discusión está en el término de lo positivo? A veces también pasa mucho que se usa, o en una discusión se usa una versión normativa contra una positiva. Ajá. O sea, no juegan en el... O sea, simplemente... El deber ser contra el es. Se instrumentaliza el normativismo cuando conviene y se compara con lo positivo y viceversa, ¿no? Exactamente. Se hace mucho, por ejemplo, en la comparación del modelo, o sea, procesos de insubordinación fundante o intentos de socialismo contra neoliberalismo. Sí. ¿No? Y pasa mucho en América Latina, que es de que, normativamente hablando, el liberalismo de Milei es mejor que el socialismo venezolano. Vale, pero positivamente hablando, el crecimiento de Venezuela en el último semestre fue de 6.5% y el de Argentina fue de 3%. Entonces, también para determinar el valor positivo de algo es complicado, porque también depende de las métricas que escoges. Y si los datos son reales, y si son fidedignas las instituciones, normal. O sea, eso también pasa, es normal. Pero concuerdo contigo, habría que hacer siempre comparaciones normativas o siempre comparaciones positivas. Sí. Te he visto mucho más confrontativo últimamente en redes, güey. O sea, como que dijiste a la ching... O sea, que... Me molesta que la gente confunda mi amabilidad con falta de capacidad. Okay. O sea, como que creo que durante mucho tiempo fue de que, güey, no mames. O sea, alguien me dijo, o sea, un amigo muy cercano me dijo, güey,
no te metas. O sea, digo, tú también me dijiste en su momento, no leas comentarios, no contestes, ¿para qué te metes en pedos? O sea, no te ganches y la madre. Y un amigo mío también me dijo de que, tal cual, la frase fue, águila no caza mosca. O sea, me dijo, tú nunca te metas a discutir con alguien al cual veas de que determinantemente inferior o insignificante, ¿no? O sea, como que no pierdas tu tiempo. O sea, si ya te están invitando a foros internacionales, si estás hablando con presidentes, ¿para qué verga estás a pelear con un tuitero, güey, con un futbolista? Y la verdad, o sea, no pierdas tu tiempo. Pero también como que de repente sí me gana la inseguridad de decir, puta, güey, a la gente se le olvida que sí puedo contestar. O sea, no contesto muchas veces porque... Es como un rapero, de repente te aventas tus tiraderas, ¿no? De repente, sí, como Eminem, haz de cuenta así, de que, bueno, está bien, pueden hablar toda la mierda que quieran de mí, me da la madre, pero en un día si me agarran de mal humor y sí leo el tweet, sí voy a contestar. O sea, sí puedo. O sea... Digo, también dentro pues dentro del argumento quizá a favor de hacer eso es que el impacto que tiene sí. acaba siendo mayor y pues finalmente acabas influenciando a muchas personas. Hay muchas personas que hoy en día los ves y se notan que en su momento o siguen viendo o vieron tu contenido. Sí. Incluso yo, o sea, hay ciertas ideas que la neta los ato perfectamente a pláticas contigo y eso creo que es algo que es intangible, o sea, es intangible y a lo mejor no te das cuenta, pero ya empieza a notar incluso una generación de contenido que yo cuando menos le digo, ese güey tiene algo de escuela de Rusarín, ¿no? Sí. Y a mí también me pasa, son como güey. estilos, pues es que sí. Yo también me he dado cuenta de que he escuchado mis frases en muchas bocas. Sí, cuando eres una figura, creo que así de polarizante, tienes que generar influencia. Sí, pasa. Yo también creo. Fíjate, por ejemplo, me pasó ahora con Luisito Comunica, que se aventó el video de la gentrificación, y hice una respuesta que, de nuevo, no es en contra de Luisito Comunica personalmente, no lo conozco, o sea, no es una dominen. O sea, lo que critiqué fue su participación en el evento y su lectura de lo que significa o no la gentrificación. Y la neta me sacó de pedo porque me escribió en privado y me avisó de que, oye, te aviso que te voy a contestar una story. Haz de cuenta que me dijo, no vale cañón. ¿Sabes? Así que me dijo de que por favor no te ganches, no quiero pelear, te voy a contestar en muy buena onda. O sea, pero casi. ¿Sabes qué sentí? Como un tipo de. Digo, me pareció muy buena onda de parte de él, o sea, como muy humilde, pero sentí casi como un respeto de. No mames, o sea, tipo, no me hagas quedar mal, ¿sabes? No te metas a analizar todo lo que digo, déjame en paz. Porque, por ejemplo, lo de Marta y Gareda se puso feo. O sea, lo de Marta y Gareda sí estuvo grave de, güey, bajó el video, le dio, o sea, se veía que sí le molestó, o sea, como que sí le afectó. Sí. Y ya he dado con otras figuras públicas que también son así, de que, no, Adrián Marcelo también, una vez posteó algo en Twitter y le contesté, y güey me dijo, no mames, nada más no se vale cañón, ¿sabes? Así como que, no, tipo... sé que sabes más que yo, o sea, me lo puso así como claramente, que güey, obviamente vas a hacer cagada, nada más no te pases de lanza. Y siento que muchas veces como que en redes sociales, no sé si haga falta más figuras así, o que la gente por lo menos tenga esa conciencia de que, güey, puedes decir lo que quieras en redes sociales, pero corres el riesgo de quedar como un pendejo. O sea, y siento que la gente perdió noción de eso, de lo que es, oye, estás diciendo una estupidez de un tema que no entiendes, no puede ser que nadie tenga la capacidad argumentativa de corregirte y públicamente hacerte ver como lo que eres. Eres un comediante o eres no sé, güey, eres un conductor de un show. Hay temas de los cuales no entiendes, la gente confunde mucho su posibilidad de alcance con su profundidad sobre el tema. Y eso tiene repercusiones muy malas, güey. Es que también mi lectura de las opiniones... Creo que todo el mundo tiene una opinión sobre algún tema y esa opinión está limitada y condicionada con la cantidad de información a la que has tenido acceso, la calidad de información, también tu capacidad de análisis y todo eso, ¿no? Sin embargo, pues las opiniones o el tener una opinión o cuando menos ese es mi entendimiento, te forza a llegar a una conclusión. Entonces, quizá poniéndome en los zapatos de estas personas, tú tengas una cierta opinión, la manifiestes, pero dices, pues esta persona que sé que opina lo contrario, cuenta con más recursos, información y más bagaje que si me ataca, pues no voy a tener manera de defenderlo. Claro. Que cuando menos eso es lo que yo pienso en muchas cosas. Hay ciertas cosas que opinamos diferente, pero yo sé que, o sea, ahí es en donde entra la vocecita de Diego y de cierta manera, sí es una manera que me ha hecho matizar muchas opiniones y creo que me ha hecho mucho más... Sí. Cuando menos dejas la puerta abierta y hablas más con una humildad de hasta donde yo sé, ¿no? Porque finalmente no hay un saber totalizante. La sabiduría es relativa, o sea, puedes saber mucho a comparación de alguien más, pero pues alguien más puede saber más que tú. Sí, la verdad es direccional, o sea, la verdad es direccional histórica, o sea, la estamos construyendo a medida que vamos entendiendo. Y también eres tú muy duro para... De repente sí se me acaba la paciencia, güey. Y yo con las ideas eres duro y a ver, y de repente sí se escurre un poquito también a la racita, pero sí. Es más a la idea.
Pero también... ¿Por qué lo dices? ¿Leíste alguno recientemente? No, ¿O por cuál? me ha aventado videos tuyos, Sí. me aventé el que hiciste de Marta. Sí. Y a ver, también yo te conozco, pues eres un güey que también le gusta la comedia y pues a veces se ve que no te La puedes sátira resistir me gana, sí. a echar y pues sí, está duro, la neta, sí. Y tiene, pues ya también la fama y los precedentes que tienes de ser bueno en los debates, no. ¿Y te parece que no debería hacerlo o que sí debería hacerlo? Yo creo que tú puedes hacer lo que tú quieras. No, pero como sea, compa. O sea, como compa, ¿tú qué me recomendarías? ¿Que debería hacerlo o no debería hacerlo? Pues es que no, tengo mucho sin hablar contigo, entonces no sé cuáles son tus planes ahorita, qué quieres lograr o qué quieres buscar. Entonces, en mi punto de vista, si yo fuera tú, pero entendiendo también cuáles son mis metas, pues yo digo, ¿para qué me meto en pedos? La neta. Sí. Que a ver, cada vez soy más también de que me vale un poco más madre, porque si te soy sincero, pues hace quizá 3, 4 años, para mí sí era importante perpetuar el podcast y mantenerlo más tiempo. Hoy en día, a ver, Sí, prefiero que esté. Si no tengo patrocinadores, o sea, ya no es para mí una preocupación tan grande, entonces eso me ha permitido ser más abierto en ese sentido. Entonces, la neta, también haz lo que tú quieras, carnal. O sea, sí. No le ves tanto pedo. Sí, no sé. O sea, yo creo que hay algunos temas en específicos que sí lo siento así como, puta, me pisaron los testículos con tacones, güey. O sea, hay algunos que sí me molestan. O sea, sobre todo, obviamente, porque la gente como que habla con mucha autoridad de... Pues el capacismo, por ejemplo. Capacismo no mames. O sea, sí, no. Donde ve a alguien hablando mal de los subalternos o sobre todo las personas con autismo, neurodivergencia, no mames. Ahí sí, obviamente, es sumamente personal. Sabes que me molesta de verdad, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que, por ejemplo, es que sobre todo el tema de los modelos políticos, porque me queda claro que la mayoría de las opiniones que emite esta gente no son opiniones, deja tú neutrales, güey. Están patrocinados, o sea, sinceramente, ¿no? O sea, ¿para qué te meterías, güey, a hablar de política si eres o una actriz bien consolidada, o un actor bien consolidado, o un comediante bien consolidado? Es de que, carnal, está bien, a lo mejor te vas a aventar algún comentario político de vez en cuando, pero si ya se habla un tema recurrente y claramente hay un discurso ideológico, es de que, güey, no lo escribiste tú, ¿sabes? O sea, para empezar, pinche texto pedorro de AI, o sea, que está mal hecho, está mal escrito, está mal fundamentado. Estás leyendo un guión y no entiendes de lo que estás hablando y aparte estás haciendo un daño bien cabrón. O sea, eso es el tipo de cosas que digo, puta, no puedo. O sea, ahí sí voy a decir algo, es demasiado grande. Y sobre todo me molesta cuando son esas figuras que como que no tienen vela en el entierro, güey. Que es como que, ¿qué estás haciendo ahí, güey? Sí tienen, güey. O sea, a ver, yo no comparto eso de que todas las posturas de esos influencers estén patrocinados. No todas, sí, claramente no a ver, todas. Sí, creo que hay un interés, obviamente, claro, de que un tema social salga. Sí. O sea, Luisito, pues obviamente tiene un interés en que pues, la gentrificación. O sea, entiendo que hay un impacto para él directamente, porque finalmente pues, en las protestas se vandalizaron negocios, él tiene negocios. Probablemente tiene varias propiedades, probablemente está disfrutando de la plusvalía. O sea, entiendo ese... Digo, el vato compró departamentos para especulación en Margarita, en una isla en Venezuela, y las está rentando. O sea, entiendo eso. Pero no, eso no necesariamente implica un patrocinio, simplemente que él está... Un interés. Un stake in the game. Sí. Pero pues todos, o sea, tú también tienes un interés, sin duda. Staking. Todos tenemos stakes in the game, ¿no? O sea, es imposible también opinar desde el vacío. Completamente desde afuera, sí. O sea, no me refería tanto a tener un stake in the game, que eso sí, concuerdo que todos lo tienen, pero es que hay algunos que sí son patrocinados. Hay definitivamente. Definitivamente. Ese es mi pedo. O sea, a ver, te lo digo sinceramente. O sea, yo creo que, y no estoy seguro, no lo estoy afirmando como seguridad, pero tengo un cierto nivel de seguridad para decirlo. Sobre todo el video de Marta y Gareda. No tenía sentido. Sí, la bandera de Estados Unidos y todo eso. Era como que cabrón, o sea, en buen pedo, perdón. O era el editor, sí, ese video sí me lo aventé. O el editor, no mames. o sí. Es que sí fue too much, güey, ¿sabes? Era como que, güey, de repente Tulum, de repente cristales, de repente aliens, y el socialismo. Cabrón, espérame, güey. Sí. ¿Qué pasó, güey? Es que también sí venimos de una época en la que al estar tan influenciados por propaganda gringa, tienes ya una predisposición. O sea, el chile, el tema y a ver, lo bonito también de creativo y que haya estado tanto tiempo es que yo cuando menos documento esas partes en mi vida, ¿no? Entonces, si hay un momento en donde dices, no mames, o sea, si estoy sujeto a un chingo de propaganda porque todo lo que consumo viene de Estados Unidos, ¿no? Si nunca te cuestionas eso,
O sea, en ese sentido, pues tú crees que estás haciendo lo correcto porque esa es la historia que ya llevas años Sí. consumiendo, ¿Crees ¿no? que eres libre? Sí. ¿Crees que las ideas son tuyas? Exactamente. ¿Crees que las ideas son tuyas? ¿Crees que tú llegaste a esas brillantes Eso es conclusiones? O sea, tú crees que los malos son los musulmanes y los rusos y los chinos, porque tú sabes, o sea, tú tienes la convicción de que tú mismo, usando tu brillante inteligencia y tu sabiduría imparcial, llegaste a una brillante Porque es lo que conclusión. llevas consumiendo toda tu vida. Eso es lo que llevas consumiendo toda tu vida. Entonces, si llegan contigo a compartirte esa narrativa, dices, pues sí, a Chile hace sentido con lo que yo Eso es lo que yo creo. con lo que yo creo y aparte, pues me van a patrocinar, pues va. Entonces, Libremente creo en eso, fíjate. sí. Pero pues sí, el internet en los últimos años y la democratización de las opiniones, pues también te hace ver que... Sí. que No sé, o sea, yo comparto contigo y digo, además, o sea, esta conversación la hemos tenido muchas veces. Como que tengo esa, no sé si tendencia, pero tengo esa debilidad a que de repente me gancho de más o contesto. Aparte, me gusta el humor duro, o sea, también es cierto que muchas veces mis formas no son las más adecuadas, pero, o sea, a ver, en mi defensa, me he resistido muchas más veces de las que he caído en la tentación de criticar a alguien, ¿sabes? O sea, como que he tenido muchas oportunidades todos los días, güey. No, pues todos, a ver, todos, Sí. todo evidente, estás en una red social Güey, sí, que está propiciando el conflicto, ¿no? No, O y sea, aparte también soy ese tipo de figuras. O sea, como sí. que la gente me tiene de... alguien puede hacer mierda a este güey. Le voy a mandar el video a Diego. Entonces, literalmente mis DMs son de que, haz mierda a este güey. Mira, de que, ¿qué opinas de lo que dijo este vato? Mira lo que dijo de ti. O sea, y no, a Chile, 99% de las veces lo dejo pasar. 99.9% de las veces que me mandan miles de videos al día, al DM de destroza a este güey, cae a este güey, desmiente a este güey es un pendejo, hazlo quedar mal, mira lo que dijo de ti. 99.9 de las veces cierro el DM y ni, o sea, nada, ¿sabes? No le pongo nada de atención, pero soy humano, peco. También digo, y ya para cerrar, que ahorita vamos a grabar un programa que me vas a invitar. Wow. Que vamos a grabar en un carro chino, ¿no? Sí, güey. En un carro chino. Cerré por primera vez un patrocinio, güey. Qué chingón, güey. La neta. Nunca me había patrocinado nadie, nunca había aceptado un patrocinio y ahora acepté un patrocinio de una marca de carros chinos. Felicidades. Gracias. Sí entiendo cómo puede ser una persona difícil de patrocinar, güey, pero claro, que al Chile güey. me da gusto que hayan encontrado un match. La neta estuvo muy chido porque, o sea, estoy patrocinado por la marca MG de carros. Conocí al presidente de la empresa. Que es un grupo de 10 marcas chinas, que en México nada más hay dos, MG y M. Conocí al diseñador principal, que es un güey de República Checa, que es un genio. Y la neta fue un noviazgo de, a ver, vamos a conocernos, a ver, ¿en qué creen? A ver, ¿cómo operan? A ver, ¿qué tanto es público? ¿Qué tanto es privado? ¿Cuánto ganan los trabajadores? ¿Cómo son las condiciones laborales? O sea, me metí a hacer un due diligence y fue que, ok, jalo. Sí. Y a lo que iba era justamente eso, o sea, al tú ser una persona que ya se posicionó como ese güey de hazte cagada esta persona, sí. Para ti también, o la manera de interactuar contigo se vuelve un blanco en la espalda, ¿no? Y relacionando con todos los temas que han salido de los podcasts, que te critica la gente, pues finalmente entiendo también cómo tú caes un poco en el hermetismo para cerrarte esas oportunidades que dices, ¿para qué? O sea, si ya tengo un blanco en la espalda, cualquier desliz, cualquier error se puede potencializar, se puede sacar de contexto y también... O sea, ¿lo atas con ese mismo tema también de volverte más hermético? Creo que sí. O sea, no lo había pensado así. No necesariamente. O sea, creo que muy poca gente me ha invitado a podcast en mala leche. Y los que lo han hecho han acabado mal, ¿sabes? Entonces, digo, no que tenga yo un tipo de blindaje ni nada. Al contrario, pues me han cancelado ya varias veces. No invitarte, a ver, invitarte mala leche no creo. Pues ya con los presentes dices, no. Es más, hasta es con respeto, ¿no? Sí. Pero me refiero más a que no necesariamente el host o el invitado o sea, te va a tirar, sino que cualquier clip sacado de contexto finalmente es... Para cualquiera de los dos, Para cualquiera de los dos. Sí, para cualquiera de los dos. O sea, como que ya mataron la figura de... Sí, estoy creo que es buena lectura. O sea, como que de que literalmente va a haber clips de este podcast que van a sacar de contexto y va a quedar de que nada más el pedacito de algo, digo, muerte a América si quieren y ya, listo. Pues Diego, te agradezco por caerlo otra vez a Creativo, güey. Te pasa, un placer. La neta, siempre disfruto las pláticas contigo. Teníamos mucho sin cotorrear, güey. La neta, demasiado. Se fueron 2 horas. Hora y media nos echamos, hora 40, bueno, la neta. 20 minutos de cero. Sí, estuvo bastante 20 minutos de cero. Sí. ¿Algo más que quieras compartir o algún lugar donde quieras mandar a la gente? ¿Algún mensaje
propaganda, lo que sea que quieras. Nada. Nada. La historia se cuenta sola, la realidad es pertinente. Yo no tengo nada que decir, güey. A huevo. Oye, ya no tienes la frase, ya no te la he escuchado, la de no lleguemos con vergüenza al futuro. Sí la uso, sí la uso mucho. Yo creo que sigue siendo una frase importantísima. Es más, ahorita yo creo que sobre todo para el tema del genocidio de Palestina va a ser como la vergüenza de nuestra generación. O sea, a mí sí me preocupa mucho el tema de cómo nos vamos a voltear a ver después y decir, yo fui cómplice en silencio, ¿sabes? O sea, yo creo que ese pedo nos va a doler, güey. Porque si te fijas, cómo ha estado los últimos 12 meses, ¿no? Desde supuestamente el ataque del 7 de octubre, que obviamente ahí no empieza. La invasión de Palestina empieza en 1948 con el primer Nakba, después de la Primera Guerra Mundial, donde los ingleses hacen la promesa de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, lo cual era mentira, porque en esa tierra ya existían los palestinos de hace 600 años, pero igual a base de tancazos y bombazos crean la segregación, el estado de apartheid, y crean el campo de concentración de Gaza y los territorios sobrados de Cisjordania, ¿no? Y esa invasión, pues empieza a producir una serie de muertes. O sea, ya hasta la fecha creo que van 780,000 muertos acumulados en el proceso de invasión colonial genocida del ente Israel por parte del territorio palestino. El caso es que desde los últimos 12 meses, yo creo que ya la guerra mediática se dio la vuelta bien cabrón, güey. Como que al principio sí estaba muy, no, toda la gente es complicado, sí, qué lástima, qué dolor, es complicado, nadie quiere víctimas civiles. Pero es que ese siempre fue el discurso de los últimos 20 años de ese conflicto, es complicado. Y ¿para qué te metas? Y de repente fue una vergüenza. O sea, ahorita estamos en el tema de Israel no deja entrar, leche en polvo para bebés y hay 2 millones de personas que están en riesgo de hambruna. O sea, que es como que, dime lo que tú quieras, pero nada, o sea, no hay nada que justifique matar de hambre bebés. Sí. O sea, no me importa, o sea, no hay absolutamente ninguna justificación de ningún tipo que haga tolerable matar de hambre bebés. No hay manera. O sea, la causa infantil de muerte más común en la región el año pasado entero fue el ejército de Israel. O sea, yo en ese sentido, te lo juro, va a ser la vergüenza de nuestra generación. O sea, nosotros vamos a voltear a ver, en buen pedo, yo creo que lo vamos a ver como un holocausto. Si fue una persona que no opinaste, es de que, bueno, güey, vas a pecar de cómplice en silencio, que suena menos peor que haberlo defendido. Pero ya en el caso de que entras en contacto con la información, es como que, güey, no hay manera. Sí, porque también sí, o sea, puedes opinar, pero en internet lo que pasa es que muchas veces acabas subcontratando tu opinión, o sea, sin saberlo. Crees en una figura de autoridad y dices, bueno, si él lo cree. Ahí es. Y eso te pasa, o sea, te pasa a la gente contigo, también te subcontratan y si tú opinas algo, tienes un impacto porque dices, bueno, yo no me voy a meter a ese jale, yo confío que este güey es inteligente, se aventó el jale, entonces la opinión de Diego. Mira, hay dos cosas, güey, que quería decir. Primero, no sé si te acuerdas, en algún momento te dije, o sea, yo maquiavélicamente, mi plan con redes sociales era volverme influencer de influencers. Sí, eso me acuerdo. Tengo perfectamente... Por eso la pregunta desde el principio, sí. O sea, me acuerdo cuando me dijiste eso y al chile sí lo has cumplido, güey. Pues sí, o sea, siempre fue mi meta, la neta. O sea, maquiavélicamente hablando, yo siempre pensé, para mí, o sea, mi intención no es tanto influenciar a masas, sino influenciar a los que influencian a las masas, porque me parece que ahí hay un potencial mucho mayor y el camino además es más fácil, porque los creadores de contenido tienen una serie de rasgos y características a las cuales yo sé apelar. Entonces, y además sé también cómo entablar ese tipo de conversaciones que no son las mismas características de una conversación que tuviera que entablar con sus bases, ¿sabes? O sea, como que ellos pueden llevar como caballo de Troya mi idea a sus bases con sus palabras. Y eso me parece un trabajo mucho, mucho menos requerido, mucho menos vulgarizado que yo tratar de llevar directamente mi mensaje a todas las masas. Entonces, eso maquiavélicamente siempre lo tuve muy claro, como que mi trabajo no era ser el mayor comunicador de América Latina, pero sí ser entre los influencers un influencer. O sea, un líder de opinión para los líderes de opinión. Y esto la neta lo sabía desde antes. O sea, lo sabía desde que antes de entrar a redes sociales. Era mi trabajo como conferencista. Porque yo daba conferencias para especialistas, no para el público abierto. Sí. Y es una manera mucho más... Me parece mucho más eficiente de hacer uso de tu tiempo y de tu capacidad. Pero dicho esto, el tema de... Digo, también me imagino que sea un talento que tienes que te diste cuenta desde tu vida en las empresas, ¿no? A ver, o sea, te empiezas a dar cuenta que tienes una capacidad... Sí, para comunicar. De persuadir, comunicar, como le quieras llamar. Puede ser. No, o sea, ahí sí no sé. O sea, en redes sociales sí. En redes sociales tú sabes, yo te lo admití, yo te lo dije, fue mi plan, no tengo ningún pedo, así es. O sea, es
tal cual convicción, o sea, es práctica política, te lo diría así. Pero antes de yo haberlo descubierto en mi vida, sinceramente no tengo memoria. O sea, no, a ver, hablo bien en público. Claro, pero hasta estuviste ahí con Obama, previo a redes sociales, sí, o sea, sí. algo de ver. Algo sí. tenía. O sea, Sí, creo sí. que estás pecando de humilde, o sea, creo que te diste cuenta que tienes un talento para eso, güey. Sí, puede La ser. neta. Pero en la neta nunca lo pensé instrumentalmente. Sí, tal vez me faltó explicarme Porque mejor. también algo que siempre noté en ti es que tú nunca te pusiste nervioso en ninguna situación con ninguna persona. Obviamente eso es por una confianza en tu materia gris, güey, como le quieras O llamar. ignorancia. O ignorancia, Sí, de no saber medir los riesgos En de un con quién estoy principio, hablando. quizás, güey. Sí, güey, de hecho, güey, una vez. Pero bueno, ahora ya eres hasta influencer de presidentes, güey. O sea, ya. Sí, Eso está cabrón. De hecho, justo esa es la anécdota que te iba a contar, güey. Digo, he entrevistado a varios presidentes últimamente. Llevo como 4 seguidos. Con uno de ellos, el contacto con el que estábamos allá, era un país que no había visitado antes, es país nuevo y tal. Y estábamos allá y terminamos la junta y me dijo, güey, ¿no te diste cuenta que lo pendejeaste, va? Y yo, ¿qué cabrón? No, güey, ¿cuándo, güey? Perdón. Y me dijo, no, mira, cuando él dijo esto, tú le contestaste esto y después él la sintió y lo pendejeaste, tal cual. O sea, sí se vio pelón que lo pendejeaste. Y yo, ¿qué a la verga? O sea, no me di cuenta, güey. Y me dijo, pues, ten cuidado, ¿sabes? O sea, es el tipo de cosas que te puede salir con la tuya de vez en cuando, pero no son los tipos de personas que toman muy bien quedar mal en un momento grabado, ¿no? Y dije, ay, güey, sí es cierto. O sea, yo creo que es más es una mezcla entre ignorancia y autoconocimiento. O sea, de no saber medir el riesgo y sentirte que, ay, güey, yo puedo con cualquier pregunta que me manden. Estar muy clavado también en las ideas que se te olvida. Pasar tanto tiempo solo, güey. O sea, porque yo leo mucho y la mayoría de mis conversaciones son a través de escritos. O sea, yo ejercito mi músculo del pensamiento escribiendo. Estas conversaciones para mí son un lujo, son un privilegio poder sentarme contigo, con Farid, con mi hermano, con Santiago Armesilla, con Ernesto Castro, con mis amigos de Canadá, que literalmente, si te fijas, Roberto, son 10 personas, güey. O sea, te cuento con 2 manos la gente con la que puedo sentarme y puta, tener una conversación así de, ¿sabes? De que soltarme todo lo que... La mayoría de las conversaciones son conversaciones pues, banales, superficiales, pero... La mayoría, cuando no estoy con ustedes, porque pues, a ti te vi hace 3 meses y mis amigos los veo relativamente poco, yo practico mucho escribiendo. Y obviamente en la lógica argumentativa escrita, o sea, tú tienes que sostener una línea de razonamiento y ir construyendo sobre una línea de razonamiento. Y lo tengo tan practicado que ya al momento de hablar para mí es Sí. Pues casi... Se vuelve a revisitar lo que ya desarrollaste, ¿no? O sea, todo lo que te expliqué ahorita... Y se nota, o sea, a ver, por algo salen esos discursos con palabras rebuscadas, pues porque ya los habías analizado y escrito. Por ejemplo, hoy me pasó mucho que escribí como 5 veces, y digo, tú sabes que mi ortografía está a la chingada, yo escribo muy mal, o sea, entre dislexia y que hablo varios idiomas, escribo horrible. Pero hoy me pasó algo muy raro con la palabra homogéneo y heterogéneo, ¿sabes? Porque la quería escribir con I, heterogéneo, y es heterogéneo, ¿no? Pero por escribirla, o sea, como que la palabra es bien raro, como que toma otra persistencia en tu experiencia del mundo, ¿sabes? Es como que y la repites y dices, ¿qué es heterogéneo? ¿Qué es homogéneo? Y la vinculas con otras palabras. O sea, ya la habías vinculado con genio. Claro, tiene que ver con génesis, con la creación. Homogénesis, heterogénesis. La creación de lo diferente, la creación de lo mismo. Pero el sufijo genio. Genio, sí. Viene de genio también. Viene de Génesis. Sí. Pero que también viene de genio. Bueno, genio viene de Génesis. Génesis, ok. Todos tienen la misma raíz. Sí, la etimología de la palabra genio viene de Génesis. O sea, el genio es el genio porque crea. Que viene de Génesis, de creación, del origen. Nunca lo he atado. Sí. La genociencia, o sea, Génesis, o sea, genio, dijin en No, a ver, hindú. Génesis y genio sí, pero genio, el ahí como que nunca he hecho. ¿No? Fue como cuando me dijiste breakfast, que es breaking fast, me rompió la cabeza. Sí. Güey, tengo un libro bien verga sobre etimología lingüística que te voy a prestar, güey. Sí. A mí me pasa mucho últimamente eso con las palabras, que me meto como de que, ¿de dónde viene? De que, ¿cómo surgió? ¿Cómo se inventó? Y a ver, y ya la crítica postestructuralista te dice también que no existe también ninguna garantía de verdad en el origen de los conceptos. No, claro, ese es donde empezaron. Ahorita quién sabe dónde estén. Sí, sepa la madre. Sí, quién sabe qué camino tomaron, pero pues partieron de ahí, ¿no? Es como que la gente que dice, no, esa es más real la definición de esta palabra porque así se usaba originalmente. Carnal, así no funciona el lenguaje, güey. Sí, no. Sí.
Pero bueno. Pues bueno, Diego, gracias otra vez, güey. Vamos a comer. Sobres. Toda la gente que escuchó, yo le agradecemos y nos vemos en el que sigue. Sobres. Muchas gracias por ver este capítulo de Creativo. Si no estás suscrito a este canal, te invito cordialmente a hacerlo. El botón está en la parte de abajo y ya que andas por ahí, échale un me gusta al video si es que quieres apoyar al canal. También aquí te comparto links y cosas interesantes por si te interesan. Y si no, pues bueno, nos vemos en la próxima. Que estés muy bien. Fuerte abrazo.